Todos, un saludo a los presentes, un saludo a quienes también me están viendo ya de manera diferida, un saludo también al círculo de abogados. Muy bien, como ya habíamos mencionado y habíamos dejado justamente en las sesiones pasadas, que hemos hablado un poco de la construcción del marco normativo de las áreas naturales protegidas, un tema bastante importante para que éstas tengan justamente una gestión efectiva es el tema de la planificación. En esa línea, en la sesión del día de hoy justamente vamos a hablar de los instrumentos que tienen obviamente las áreas protegidas y obviamente las metodologías que existen para poder desarrollarlas y también entender un poco y reflexionar la importancia de estas, más allá obviamente de la metodología o los criterios específicos. En esa línea entonces, en la sesión del día de hoy, vamos a ver principalmente lo que corresponde a las elaboraciones y actualizaciones de planes maestros. Veremos un poco también de los planes de manejo y la parte evidentemente turística. Entonces, sin más, voy a proceder a compartir un segundo, por favor. Bien, entonces lo dicho, ¿no? Esta sesión justamente tiene por objeto hablar un poco de los instrumentos que forman parte de las áreas naturales protegidas, sirven para su gestión. Es importante mencionar de que en algunos supuestos, los instrumentos que se aplican también van a ser exigibles para otro tipo de modalidades, como por ejemplo es el caso de las ACR. Entonces, mucho de lo que se hable el día de hoy, y entiendo que hay personas por los comentarios de las sesiones pasadas, entiendo que hay personas del gobierno, de los gobiernos regionales, ¿no? Supongo que les va a ser de interés también a ellos, porque muchas de las disposiciones, sobre todo para el tema de los planes maestros, son de aplicación en lo que corresponde a los gobiernos regionales. Dicho este alcance, es importante considerar pues de que lo que hablemos hoy día sobre planes maestros en específico no solamente alcanza a las administraciones o las áreas de administración nacional, sino que ciertamente involucra el tema de las áreas de conservación regional. Bien, entonces, bajo esa línea se entiende que el logro de la sesión es entender un poco este tema de los instrumentos y la planificación. Y uno de los primeros, una de las primeras consideraciones que es bastante importante es entender también justamente la naturaleza de estos planes. Eh, si bien es cierto, queda claro que esto es un instrumento que planifica acciones particulares de los titulares de las áreas protegidas, véase Cernán, véase el gobierno regional, es importante entender un poco de dónde se enmarca. Más allá de que obviamente la propia ley de áreas naturales protegidas o más allá de que el propio plan director haga mención a esto. En realidad, los planes maestros, los planes de uso turístico, los planes de manejo y toda planificación que se da en el marco justamente de la gestión de los recursos naturales tiene la calidad de ser un instrumento de gestión ambiental. El instrumento de gestión ambiental es un concepto que está establecido en realidad en la Ley General del Ambiente. Y la idea básicamente de desarrollar un concepto que parte de este marco normativo es que engloba una idea bastante poderosa. Estos instrumentos van a ser mecanismos para ejecutar la política nacional del ambiente, ¿no? Hemos visto en las sesiones iniciales, tanto en el plan director como en la política nacional del ambiente o en la estrategia nacional de diversidad biológica, una serie de compromisos específicos que el Estado asumía para justamente mantener la biodiversidad, aumentar la cobertura de protección de espacios, entre otros alcances que también estaban establecidos dentro de esos instrumentos como tal o esos documentos, ¿no? Entonces, esa idea de todo lo que se plasma en este tipo de instrumentos o este tipo de políticas, ¿no? Van a tener una parte de materialización en los instrumentos, concretamente de planificación, pero a su vez tienen la configuración de ser un instrumento de gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental comúnmente se suelen equiparar o confundir que solamente abarcan los famosos estudios de impacto ambiental o las famosas evaluaciones estratégicas ambientales, pero en realidad dista mucho de ello, ¿no? El artículo 16, 17 y 18 de la Ley General del Ambiente establecen un marco de actuación bastante relevante sobre los instrumentos de gestión ambiental.
En primer término, los conceptualiza como hemos mencionado, ¿no? Justamente son mecanismos para ejecutar las políticas públicas en materia ambiental y que obviamente parten sobre la base de principios y normas que están establecidas en justamente los aspectos sectoriales o temáticos de la gestión ambiental. Pero también es importante considerar que estos mecanismos ejecutar la política nacional del ambiente, sino que a su vez hay diversa tipología. Tal es así que incluso, pues obviamente, los instrumentos de gestión ambiental es un concepto bastante genérico que incluso, ¿no? Tiene lo que se denomina una cláusula abierta, por la cual evidentemente puede presentarse varias tipologías de instrumentos. ¿Ok? Pero generalmente los instrumentos se suelen segmentar en instrumentos obviamente de supervisión, instrumentos de evaluación ambiental, instrumentos de control, entre otros, ¿no? Y dentro de estos instrumentos ambientales están los instrumentos de planificación. Estos instrumentos de planificación, como su nombre muy bien lo indica, establecen metas, ¿no? En función a plazos, a ciertos cronogramas y sobre todo a compromisos específicos, ¿no? Entonces, cuando analicemos, por ejemplo, un plan maestro, téngase presente que lo que está segmentado, seleccionado y desarrollado en el marco justamente de estos instrumentos parte de esta premisa, de que es un instrumento de gestión ambiental y su contenido no solamente tiene plazos de ejecución o compromisos específicos, sino que también forma parte de una idea de asumir responsabilidad por parte del Estado, quien se entendería como titular de ese instrumento, para su ejecución en el tiempo. Esta idea, evidentemente, no solamente se agota en la mirada pública, ¿no? Como hemos comentado, también hay otros instrumentos que incluso van a impactar en la gestión de las áreas protegidas, en este caso, obviamente, los estudios de impacto ambiental también, que si según sea el caso, ¿no? Hay un proyecto que pueda afectar o no a un área protegida, bueno, si lo afecta, es muy probable que el estudio de impacto ambiental va a adoptar medidas específicas para mitigar ese impacto. Entonces, también esos compromisos de ese tipo de instrumentos van a ser asumidos en específico, obviamente, por un titular particular, titular del proyecto. Pero en el caso, obviamente, de los instrumentos de planificación también asumen compromisos, siendo en este caso su titular el Estado, concretamente el CERNAM, que se encarga, obviamente, de administrar estos espacios en las áreas naturales protegidas de ámbito nacional y los gobiernos regionales, para el caso de la CCR. Entonces, cuando hablemos justamente, por ejemplo, de un plan de manejo, estamos justamente haciendo referencia a un tipo de instrumento de gestión ambiental de planificación que tiene dentro de su contenido una serie de compromisos que debe ser justamente ejecutado por parte del titular del mismo, que en este caso sería el Estado a través del CERNAM o gobierno regional, según sea el caso, y que evidentemente les son exigibles. ¿Ok? Dicho esto, entonces, ¿qué es exactamente uno de los primeros instrumentos por excelencia de cada espacio protegido? Es justamente el plan maestro. Pero, ¿qué es lo que lo contiene? Bueno, el plan maestro, como su propio nombre lo indica, ¿no? Y la propia conceptualización del mismo, es justamente el instrumento por excelencia que establece las grandes líneas maestras de lo que se va a desarrollar en un cierto periodo de tiempo en el efecto justamente de gestionar un espacio protegido. Entonces, bajo esa línea, un plan maestro va a ser un documento de más alto nivel del área, que evidentemente va a tener un periodo de ejecución de 5 años, cada 5 años evidentemente tiene que estar actualizándose, y que dentro de su contenido van a estar aspectos bastante relevantes como por ejemplo la zonificación, que hemos visto a lo largo de las sesiones, que justamente asignan usos particulares y específicos según el área, ¿no? Según obviamente la dinámica del ecosistema, la dinámica social, la dinámica del bienestar humano, entre otros. Todo ello evidentemente involucra justamente que el plan maestro va a definir cuáles son las zonas específicas, ¿no? De acuerdo al área para ser asignadas bajo ciertos usos. Entonces el plan maestro asigna en primer término la zonificación del espacio protegido. Otro tema también bastante importante es la articulación que tiene el plan maestro con otras estrategias y políticas públicas. Tal es así de que obviamente el plan maestro exige su alineación en primer término con el plan director y con otros instrumentos, no solamente ambientales, ojo, sino también instrumentos en el marco justamente del Sistema Nacional de Planeamiento. Por ejemplo,
Involucra que el plan maestro, desde el lado de Cernam o desde el lado del gobierno regional, según sea el caso, tenga que estar alineado justamente al plan estratégico institucional, al plan operativo institucional. ¿Con qué fin? Con el fin bastante usual, pues, ¿no? De que las acciones que se establezcan ahí cuenten con, primero, la alineación institucional de cada uno de estos administradores públicos y a su vez también con el presupuesto respectivo para la ejecución de esos compromisos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el plan maestro obtiene justamente una forma de ejecución a través de esta alineación en los instrumentos propios del SINAPLAN. ¿Ok? Involucra también hablar de la organización, y no solamente de la organización a nivel institucional, sino también en el marco de gobernanza. Es decir, el plan maestro establece e identifica, ¿no? A través de un mapeo de actores, ¿no? Cuáles son los actores que inciden en el área, ¿no? Y obviamente tiene con mayor relevancia a los comités de gestión, que según sea el caso, incluso pueden reconfigurarse de acuerdo a los procesos de actualización que puedan tener, ¿no? Otro tema bastante importante que tienen los plan maestros son los objetivos y los planes específicos que también necesitan desarrollarse para gestionar un espacio, por ejemplo, ¿no? El plan maestro puede identificar potencialidades para el desarrollo turístico o potencialidades para el manejo de cierta especie. En esa línea, entonces, va a requerirse de planes específicos para poder justamente concretizar ese desarrollo de potencialidades que han sido identificadas en el instrumento, en el plan maestro. ¿Ok? Y evidentemente, pues establecen otros mecanismos también justamente de articulación con otros actores y demás, ¿no? Otro punto que también es importante tomar en consideración que el plan maestro en sí mismo también identifica las famosas zonas de amortiguamiento. Ya hemos mencionado en la sesión pasada que son espacios de transición. El CERNAN directamente no tiene competencia para administrar estos espacios, pero sí evidentemente los identifica y opina, ¿no? Cuando se da alguna actividad que justamente pueda desencadenar algún tipo de incidencia en el espacio protegido, a pesar de que la actividad se vaya a desarrollar en esta zona de amortiguamiento. Y evidentemente, pues, esta elaboración del plan maestro no ocurre únicamente por parte del CERNAM. El CERNAM no es que hace directamente el instrumento de manera aislada, sino que su desarrollo tiene que ser de manera participativa y concertada. En primer término, con el comité de gestión, pero también, evidentemente, con las autoridades subnacionales, los gobiernos regionales de la zona, los locales también, las poblaciones, ¿no? Otras instituciones públicas, por ejemplo, las UGELES, ¿no? Otras instituciones privadas, según sea el ámbito, ¿no? Por ejemplo, hay áreas protegidas que están cerca de hidroeléctricas, bueno, podrían ser también convocadas para el proceso de actualización, también otras empresas, ¿no? Extractivas y demás, según la zona donde se desarrolla el área protegida, ¿ok? Y también, evidentemente, es importante considerar que eh, aquel que también crea conveniente, ¿no? Formar parte de un proceso de elaboración o actualización, lo puede solicitar, ¿no? Y evidentemente, pues el CERNAM va a tener que, en este caso, incorporarlo, ¿no? Evidentemente, si es que tiene, ¿no? La incidencia de relevancia para poder justamente participar en el proceso de elaboración de este instrumento. Ahora bien, ¿quién es el que se encarga particularmente en elaborar y convocar y liderar este proceso tanto de actualización como de aprobación? Evidentemente, pues, en este caso particular es la propia jefatura de cada espacio, ¿no? La jefatura de cada espacio va a ser justamente quien lidere, va a estar también de manera muy coordinada y concertada con el comité, los gobiernos regionales y otras instituciones que van a formar parte justamente de este proceso en sí mismo. ¿Ok? Entonces, estas son las líneas bases para poder entender un plan maestro, ¿no? Un instrumento que justamente es el instrumento de planificación a cada 5 años por excelencia de este espacio, asigna los usos del espacio, es decir, la zonificación, determina e identifica la zona de amortiguamiento, plantea los objetivos particulares del área protegida a desarrollarse en ese periodo de tiempo y también posibilita la identificación de un futuro aprovechamiento o la continuidad de ese aprovechamiento según el diagnóstico y análisis que se desarrolle de algún tipo de recursos si así lo permite la norma y si así obviamente está establecido en el marco justamente del proceso de elaboración que haya identificado la potencialidad de aprovechamiento de un recurso en particular. ¿Ok? Entonces,
En esa línea, el plan maestro es importante considerar que existe, ¿no? No solamente involucra, o mejor dicho, no solamente el rol que tiene la autoridad se remite únicamente a su aprobación. En realidad, corresponde cuatro grandes etapas, ¿no? Que abordan el plan maestro, que involucra primero, evidentemente, la planificación basada en la elaboración del instrumento, su aprobación, pero también involucra su monitoreo, su reporte y, evidentemente, su retroalimentación a nivel de la adecuación o actualización que corresponda. Entonces, en esa línea, el plan maestro va a suponer esto, ¿no? Otro tema bastante importante a considerar es que, por ejemplo, respecto a las áreas naturales protegidas que han sido creadas, por ejemplo, recientemente, ¿no? Y no tienen plan maestro, en realidad no quiere decir que no tenga un tipo de instrumentalización de planificación. Generalmente, en estos casos, ¿no? Las áreas que han sido recientemente aprobadas y no cuentan con este instrumento, el expediente que ha formado parte del desarrollo y sustento para la creación del área, hará las veces de plan maestro, ¿no? Se le denomina en realidad plan preliminar o plan maestro preliminar, y evidentemente, pues en el documento accede justamente al sustento para desarrollar estos espacios, tiene incluso una propuesta de zonificación, tiene también objetivos específicos y particulares. Pero lo idóneo, evidentemente, es que cada área cuente con un plan maestro vigente y debidamente actualizado, ¿ok? Y esto, por cierto, también es aplicable al tema relacionado este, a lo que son las áreas de conservación regional, ¿ok? Bien, otro punto también bastante importante es el tema relacionado a el enfoque de interculturalidad, ¿no? Queda claro que estamos hablando de una medida administrativa, es decir, este acto, el acto propio y particular justamente de aprobar un instrumento que va quizás a cambiar la asignación de usos y puede alterar obviamente el modus vivendi de comunidades que están establecidas en la zona. Si en el caso evidentemente califican como pueblo originario, también es posible que debe hacerse justamente la consulta previa que corresponda. ¿Ok? Bajo esa línea, entonces, el plan maestro también considera el respeto, por ejemplo, de los convenios internacionales, como el convenio de la OIT 169, ¿no? Y evidentemente los derechos adquiridos. Recordemos que, como hemos mencionado en sesión pasada, dentro de un espacio protegido pueden haber tanto tierras de dominio público como tierras de dominio particular, entre ellas comunidades. Entonces, evidentemente, cuando se asigna la zonificación del espacio, tiene que hacerse en consonancia también con las posibilidades o las actividades que actualmente vienen desarrollando las comunidades en esa zona. ¿Ok? Pero también, obviamente, el plan maestro puede desarrollar, ¿no? Y como hemos mencionado a lo largo también de las sesiones pasadas, puede desarrollar limitaciones, ¿no? Debido, evidentemente, al tema de la asignación de usos, como hemos mencionado, pues también, de acuerdo al análisis que se haga, puede identificar zonas de protección estricta, entre otros aspectos que van a ser bastante importantes. Relacionados justamente a la asignación de usos en el espacio que se ha identificado en manera particular para cada área protegida. ¿Ok? Entonces, un tema bastante importante, como hemos mencionado, es el tema de la zonificación, que va a tener evidentemente una serie de configuraciones bastante particulares. En estos casos en específico, ¿no? El proceso de elaboración o actualización, según sea el caso, de un plan maestro, va a tener que identificar las potencialidades a nivel social, a nivel de ecosistemas, ¿no? Y a nivel ambiental. Y obviamente dentro de ese aspecto también van a entrar aspectos como el bienestar, el enfoque ecosistémico, las especies propiamente dichos y demás. Y eso va a significar evidentemente pues que va a desencadenar en las prioridades y potencialidades del espacio y finalmente, ¿no? Con ello va a determinarse pues qué zonas van a ser asignadas bajo ciertos usos. ¿Ok? Y en las zonas de amortiguamiento, lo mismo, ¿no? Van a garantizar la conservación del área protegida y van a ser definidos justamente bajo ciertos criterios técnicos que vamos a ver en esta sesión respecto justamente a poder delimitar esta zona adyacente al área como tal.
Bajo esa lógica, entonces, el desarrollo tanto de la elaboración o de la actualización de un plan maestro va a pasar por cuatro grandes fases que hemos mencionado, ¿no? La primera de ellas, evidentemente, involucra la planificación. Es decir, es todo el proceso que conlleva por parte del CERNAN o también el gobierno regional, ¿no? Para poder justamente primero advertir a nivel de prioridad, ¿no? La identificación de aquellas áreas que requieran un plan maestro, ya sea porque nunca lo han tenido o porque requieren su actualización. Y eso involucra justamente las acciones preliminares, el mismo proceso de elaboración del plan maestro y finalmente, pues, la aprobación del instrumento como tal, ¿no? Entonces, la primera fase, la fase de planificación, se compone de eso, ¿no? Es un paso inicial justamente que está basado en lo que existe en el área protegida, es decir, su aspecto situacional y el establecimiento de los objetivos justamente para, ¿no?, la continuidad o la mejora de la gestión en ese lugar. Y lo componen, como hemos mencionado, justamente acciones preliminares, las acciones justamente de elaboración y las de aprobación. Una vez que ya se tiene el instrumento aprobado, viene justamente la etapa de implementación, es decir, tenemos el instrumento, necesitamos justamente ejecutarlo, ¿no? Y en ello, obviamente, como he mencionado, si está debidamente alineado a los instrumentos del SINAPLAN y demás, ¿no? Se sabrá justamente identificar aquellas acciones prioritarias y contar con el presupuesto respectivo justamente para poder desarrollar su implementación a lo largo de los años, ¿no? Luego, evidentemente, viene su monitoreo y evaluación, que es justamente la tercera etapa, y que consiste básicamente en generar reportes. Reportes basados, obviamente, en el nivel de cumplimiento e implementación del instrumento, ¿no? Y esos reportes, evidentemente, van a ser derivados al mismo CERNAN, a la sede, para efectos justamente de su análisis y continuidad del proceso justamente de implementación, ¿no? Obviamente con los resultados de esos reportes se tendrá justamente un esquema de información necesaria para la retroalimentación, ¿no? Plantear justamente bajo el principio de mejora continua, ¿no? Aspectos de mejora en la gestión o nuevas estrategias que quizás hayan dado resultado y requieren su potencialidad de fortalecimiento, ¿no? Entre otras que van a ser justamente establecidas en el proceso de actualización siguiente del instrumento. Entonces, todo esto se denomina ciclo de la gestión efectiva y que en realidad impacta también el plan maestro, como hemos mencionado. ¿Ok? Ustedes pueden ver justamente que el primer proceso, ¿no? Involucra, que sería justamente la planificación, involucra a su vez, como hemos mencionado, tres grandes etapas, ¿no? Una etapa preliminar, que involucra justamente el inicio del proceso de la identificación del plan maestro, ¿no? Eh, la determinación justamente de asistencia técnica, si se requiere, por parte de la Dirección de Desarrollo Estratégico, la elaboración de los términos de referencia que van a ser vitales justamente para poder desarrollar el proceso de elaboración o formulación y también justamente la evaluación en el caso obviamente o de los planes maestros que se encuentran vigentes, obviamente la evaluación de la ejecución de ese plan maestro. ¿Ok? Y obviamente todo lo anterior va a desencadenar un análisis situacional del espacio para efectos justamente de la identificación de lo que sería luego, ¿no?, la construcción de la visión, ¿no?, que va a ser a 20 años, los objetivos también de priorización, que en este caso son 5, el modelo conceptual también que me va a ayudar a identificar en este caso las estrategias particulares, ¿no?, que luego van a ser materializadas justamente en compromisos específicos, ¿ok? Y obviamente también en la etapa de formulación, que sería la etapa 2, estaría justamente el tema de la zonificación y la zona de amortiguamiento, ¿no? Y una vez dado ello, ¿no? Una vez ya desarrollado, y esto, por cierto, se hace de manera participativa, ¿no? Se hacen talleres y demás, y convoca obviamente a los actores locales y otras entidades. Una vez concluido justamente esa etapa de formulación, va a venir la fase o la etapa de aprobación, que en primer término involucra justamente ser validado por el comité de gestión, ¿no? El documento preliminar que queda justamente para que sea aprobado. Va a involucrar también el proceso de evaluación por el mismo CERNAM, es decir, la opinión técnica que tenga respecto al instrumento que ha sido validado por el comité. Y finalmente, pues si da el caso, en alguna consulta previa, si hay pueblos originarios en la zona, y finalmente, pues la aprobación por el acto correspondiente, que es una resolución
por parte del mismo CERNAM. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de manera particular cada una de estas fases para ver justamente cómo se desarrolla el proceso de una elaboración de un instrumento de esta naturaleza. En primer término, tenemos justamente la primera fase, ¿no? De planificación, que es la etapa preliminar, ¿no? Entonces, primero, la primera fase de planificación, que es esta parte de acá, ¿no? La etapa uno. Vamos a ver justamente en la etapa preliminar en sí misma, ¿no? Involucra, como hemos mencionado, ¿no? Y en esta fase, identificar aquellas áreas naturales protegidas que son aptas, es decir, por ejemplo, si son áreas protegidas que nunca han tenido, en este caso, un instrumento como un plan maestro antes, o que ya tienen más de 5 años incluso de que no cuentan con un plan maestro vigente. Entonces, involucra justamente esta etapa, ¿no? Identificar aquellas áreas protegidas que son aptas para contar con una elaboración o una actualización del plan maestro, ¿ok? También involucra evaluar el plan maestro vigente, pues, como hemos mencionado, involucra justamente si el espacio ya cuenta con un instrumento de esta naturaleza, va a involucrar justamente el análisis de lo que se ha alcanzado, no si se ha logrado justamente las metas, los objetivos específicos del instrumento, y advertir porque quizás no se han cumplido en el caso de que no haya sido así. ¿Ok? En esa etapa también involucra la aprobación de los TDRs, ¿no? Que van a servir justamente para poder desarrollar el proceso de elaboración del nuevo instrumento. Y también involucra, ¿no? La alineación, algún programa de financiamiento que haya, si da el caso, y obviamente involucra la comunicación del inicio del proceso, ¿no? Una comunicación que se hace obviamente en el diario oficial, donde se incorpora justamente los datos principales, primero del el área que se va a desarrollar a nivel justamente de actualización o aprobación, ¿no? Y evidentemente, pues, en ese caso, cuando inicia en sí mismo, ¿ok? Entonces, como por ejemplo ustedes están viendo ahí, ¿no? Ahí tiene un ejemplo de lo que era el Parque Nacional de Cutervo, ¿no? Y este es un comunicado justamente que da cuenta del inicio del proceso justamente de actualización del plan maestro, ¿no? Bajo esa lógica, evidentemente, pues se va a poner de conocimiento, ¿no? Donde se va a desarrollar, en este caso, el proceso en sí mismo de actualización del instrumento y también evidentemente pues la ubicación de la zona, ¿no? El proceso en sí mismo y obviamente los canales de comunicación. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? En primer término, como hemos mencionado, si bien es cierto, el CERNAN está obligado a convocar a los actores relevantes del espacio, también, obviamente, las normas precisan que, obviamente, quien desea, quien se vea, obviamente, afectado o tenga un interés, ¿no? Para poder justamente apersonarse a este proceso, pues tiene la legitimidad del caso, pero hay que tomar conocimiento de esta situación. Entonces, la legislación ha planteado justamente una publicación a efectos, ¿no? En el diario oficial, el peruano, a efectos de que quien se vea justamente interesado pueda personarse al proceso de actualización o de elaboración del plan maestro. ¿Ok? Bien, entonces, una de las cosas bastante importantes que también involucra el proceso de aprobación o actualización es la programación de las actividades en sí mismas. ¿Ok? Entonces, es importante considerar que dentro, por ejemplo, de las jefaturas, es importante incorporar dentro del mismo, ¿no? Por ejemplo, dentro de su POA, si corresponde, aquellas actividades previstas justamente que van a ser parte del proceso de actualización. Cabe recordar que debido a la envergadura quizás de un área protegida, es posible de que haya muchos lugares en donde justamente requiera, ¿no? Apersonarse, por ejemplo, comunidades nativas, comunidades campesinas, entre otros, y eso involucra justamente gasto presupuestal. Entonces, es necesario justamente planificar esas actividades para que estén debidamente presupuestadas como tal. ¿Ok? Entonces, una de las primeras cosas que involucra la planificación en sí misma es identificar aquellos instrumentos de políticas e instrumentos de planificación que le van a ser, en este caso específico, exigibles, ¿no? Debido a la vinculación, debido a la alineación, entre otros, ¿ok? En primer término, obviamente queda el plan director, ¿no? El plan director como instrumento de máxima excelencia se tiene que justamente identificar aquellos espacios, ¿no? O aquellos compromisos
que han sido justamente, o que en este caso particular le afecten, ¿no? O se vinculen con los fines del área, ¿no? Por ejemplo, si el plan director asigna ciertas prioridades de identificación de especies endémicas, ¿no? Eh, o también, por ejemplo, prioriza, según el ecosistema, ¿no? A algún tipo de conservación en específico, hay que alinearse a esas disposiciones de acuerdo al área, ¿no? Si, por ejemplo, si en el espacio existe justamente alguna especie que ha sido relevante, identificada, pues obviamente hay que tener esa alineación. Lo mismo ocurre con el caso, evidentemente, de acciones particulares. Si, por ejemplo, el plan maestro ha identificado la necesidad de fortalecer la vigilancia y control en el área protegida, quizás es algo que antes no se había visto, ¿no? Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? En la mayoría de las áreas protegidas, por ejemplo, aún no se cuenta con personal específico más allá de los guardaparques para poder iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces es necesario que las acciones de control, vigilancia y también de sanción, ¿no? Sean fortalecidas y ese es un tema institucional a identificar, ¿ok? Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, tanto el Plan Maestro como la Política Nacional del Ambiente han identificado a nivel de cumplir justamente la meta, la gran meta, ¿no? O el gran objetivo de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y del Plan Maestro, de mantener, en este caso, las muestras de biodiversidad y diversidad genética en el país, ¿no? Y eso se logra, entre otros aspectos, justamente, al desarrollar una vigilancia adecuada que permita justamente mantener estas muestras representativas de biodiversidad. ¿Ok? Bien. Otro tema, como habíamos mencionado, pues es alinearlo también al tema del presupuesto institucional, al PE y al POI, a algunas iniciativas, proyectos o programas que también se estén dando, ¿ok? Puede darse el caso que en alguna área protegida se esté desarrollando algún proyecto particular, por ejemplo, ¿no? A nivel de carbono y demás, ¿no? Entonces, u otro proyecto también relacionado con la cooperación y demás. Entonces, es importante justamente dar esa alineación y articularlo si es que obviamente es relevante para los fines y objetos, obviamente, del proceso de elaboración y actualización del espacio. ¿Ok? Entonces, bajo esa línea es lo primero que se debe hacer, ¿no? Esa alineación, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, es la alineación que se hizo para el plan maestro del sistema de islas, islotes y puntas guaneras, ¿no? Que es un área protegida y que justamente identificaron, ¿no? Estos proyectos y programas que estaban justamente desarrollándose en el espacio y que son prioritarios justamente para esta alineación. ¿Ok? Bien. Otro tema también es la evaluación en sí misma, ¿no? La evaluación que se hace del plan maestro en realidad tiene varias etapas, ¿no? No es una evaluación que se da cada 5 años, por ejemplo, o se puede dar cada 3 años, ¿no? Que se le llama la evaluación de medio término, que involucra justamente cómo se está dando el avance, ¿no? Y luego viene una evaluación final, ¿no? Y una vez teniendo ello, justamente se tiene unos resultados basados justamente a nivel de lo que ha sucedido, ¿no? A lo largo de esta proyección de 5 años, ¿no? Y con ello se tiene también, obviamente, un insumo necesario para poder identificar lo que ya sería luego el desarrollo del modelo conceptual que me va a priorizar ya objetivos nuevos, ¿ok? Un tema también bastante importante en la etapa preliminar es saber justamente qué se va a desarrollar, es decir, cómo se va en específico en el espacio, ¿no? En el espacio protegido, desarrollar el proceso, tanto o de aprobación o de actualización del plan maestro, ¿no? Y en eso justamente uno de los términos bastante importantes es la elaboración de los términos de referencia, ¿no? En los términos de referencia se va a describir justamente esta lógica de planificación estratégica, se va a establecer, por ejemplo, el alcance a nivel del proceso relacionado justamente al estado situacional del área, ¿no? Las condiciones de inicio, las etapas y las fases del proceso justamente que van a involucrar la elaboración o la aprobación o la actualización del plan maestro en sí mismo, ¿no? Cabe destacar que existe también un proceso de revisión por parte de la Dirección de Desarrollo Estratégico del CERNAM, y en este caso particular, evidentemente involucra que, en este caso, por un lado, ¿no? Inicie, en este caso por parte de la jefatura, ¿no? La propuesta, obviamente, de plan maestro, y en este caso, evidentemente, la DD va a evaluarlo.
¿no? Y una vez evaluado, pues evidentemente puede desarrollar observaciones, ¿no? Observaciones a su contenido, y una vez subsanadas, ¿no? Se va a tener justamente la aprobación a nivel de resolución directoral del TDR que va a servir justamente para iniciar el proceso o de actualización o de aprobación del plan maestro en sí mismo. Cabe destacar que esta situación va a ser igual también para el caso de los gobiernos regionales, ¿no? Es decir, la jefatura de cada área, de cada ACR, va a tener, en este caso, bueno, según sea el organigrama de cada entidad regional, ¿no? Muchos no tienen a nivel funcional una jefatura en sí misma, muchas veces se suele hacer a través de las mismas gerencias de recursos naturales o autoridades regionales ambientales, pero lo que sí es exigible es que una vez elaborado ese plan maestro debe ser derivado a la ADDE para efectos justamente de una asistencia técnica, ¿no? Lo que ocurre, a diferencia de las áreas de administración nacional, en las ACRs ocurre más que todo el acompañamiento y asistencia técnica por parte de la ADDE, ¿ok? Entonces, en esa línea, se va a coordinar también, ¿no? con la DDE para este proceso de elaboración de los TDRs en sí mismos, ¿ok? Una vez ya obtenida justamente esa opinión, ¿no? En este caso favorable por parte de la DDE, ya se va a aprobar el TDR que va a ser o va a servir justamente para la ejecución del proceso de elaboración o actualización del plan maestro, ¿ok? Entonces, todo esto justamente viene acompañado de insumos necesarios, o por ejemplo, contar con la asistencia técnica de la DDE, ¿no? Manejar información espacial, ¿no? Estadística, entre otros, que también va a servir, ¿no? Establecer también justamente algunas necesidades operativas y de recursos que van a ser importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede necesitarse la contratación de manera justamente temporal de personal que va a dedicarse al 100% a este tipo de procesos, ¿no? En algunos casos puede ser justamente una contratación de servicios en sí misma, ¿no? Que va a requerir justamente en ese caso particular dedicarse el 100% a este proceso, ¿no? A nivel justamente, a nivel de análisis de sistemas de información geográfica, a nivel justamente de sistematización y temas especializados particulares, ¿no? Si se le requiere, por ejemplo, de un análisis situacional de ciertas especies o ecosistemas, ¿no? Según obviamente el expertise profesional, se va a requerir justamente de contratar servicios específicos para el desarrollo ¿cómo se llama? De este proceso. ¿Ok? Una vez que ocurre ello, ya se puede justamente dar las publicaciones y comunicaciones a las jefaturas, ¿no? Tanto del ANP o del ACR, para iniciar la publicación y comunicación de los términos de referencia. Y una vez que dado ello, pues se establece justamente este periodo de publicidad y concluido ese periodo de publicidad, tanto la jefatura de la ANP o del ACR va a remitir, en este caso, a la Dirección de Desarrollo Estratégico, un informe justamente detallando las acciones realizadas y, ¿no? La comunicación efectiva del inicio del proceso de elaboración. Este proceso de elaboración, como hemos mencionado, parte de un proceso de evaluación del plan maestro vigente, ¿no? Involucra, en este caso, revisar los documentos que han servido de sustento y también de implementación para el plan maestro, ¿no? Esa involucra no solamente el plan maestro existente, sino también los planes operativos anuales, los informes semestrales, ¿no? Los radares de informe participativo. También involucra saber cuánto personal se tiene, qué tan activo está el comité de gestión, cada cuánto tiempo se reúnen, ¿no? Si participan realmente, si existe un involucramiento bastante relevante de este espacio. Eh, qué tanto también están involucrados los gobiernos subnacionales, ¿no? El gobierno regional, las municipalidades en la zona, cuál es la relación que se ha tenido, si es una buena relación, si existe incluso hasta acuerdos de conservación con comunidades u otras poblaciones locales en la zona. Involucra también saber el tema de los talleres que se han dado, ¿no?
y involucra también pues ver algunas observaciones de campo y obviamente el establecimiento de matrices de evaluaciones y entrevistas particulares que van a recolectar información que va a ser importante para este proceso. ¿Ok? Entonces, esa evaluación también parte de ciertos criterios, ¿no? Primero involucra la pertinencia, involucra justamente la evaluación del plan maestro vigente parta de la premisa de evaluar los objetivos específicos con los cuales evidentemente el plan fue desarrollado, ¿no? Y los resultados que habían sido esperados para tal efecto. Esto me va a ayudar justamente a saber el estado situacional, los objetivos que se plantearon, si se han cumplido o no. También involucra la eficacia, es decir, evaluar el grado, ¿no?, de consecución de los objetivos previstos, ¿no? Y obviamente se va a evaluar a la intervención en función a su orientación y resultados, ¿no? También involucra la eficiencia, ¿no? Es decir, cómo se ha alcanzado las funciones de los recursos empleados para el cumplimiento de estos objetivos. También el impacto, ¿no?, basado justamente en los logros que hayan sido alcanzados y la sostenibilidad en el tiempo, es decir, si ha sido positivo la gestión a lo largo justamente de esos 5 años, ¿no? Entonces, con esos criterios de evaluación se parte de la premisa de evaluar el instrumento vigente, en este caso particular, para el caso de los planes maestros que requieren una actualización, ¿ok? Eso es, por un lado, importante tener en consideración. Eh, Otro tema también es el análisis situacional, es decir, eh, saber cómo están las cosas actualmente, ¿no? Es decir, el ámbito de intervención, básicamente priorizando, en este caso, el análisis situacional a nivel de recopilación de información específica, definir los objetivos también que van a involucrar las visiones a largo plazo, ¿no? La transversalización del enfoque, por ejemplo, intercultural, de género, intergeneracional, y algunas consideraciones importantes justamente para analizar, ¿ok? Esa información obviamente va a involucrar, en este caso, ¿no?, la culminación de esa etapa preliminar, es decir, de haber luego hecho este escaneo y este análisis, ¿no?, va a involucrar que se comuniquen, ¿no?, las jefaturas de las áreas protegidas que están en este proceso, comuniquen en este caso, ¿no?, a CERNAM particularmente y obviamente a los actores locales, ¿no?, mediante cartas, por ejemplo, o por publicaciones en el diario oficial, o también mediante publicación radial o redes sociales, o también justamente directamente invitaciones, ¿no?, a reuniones justamente para poder desarrollar los procesos en la culminación de esta etapa. ¿Ok? Finalmente, también es importante considerar que en la culminación de esta etapa debe haber un informe, ¿ya? Este informe básicamente va a dar cuenta de todo lo anterior, ¿ya? Y debe contener justamente los aspectos referidos al acompañamiento, a la asistencia técnica, ¿no? Y obviamente esto se dará dado por el mismo CERNAM y dará cuenta también del proceso que se ha dado a lo largo justamente de esta primera etapa, ¿no? Eh, Uno de los temas bastante importantes también de esta etapa preliminar es definir un cronograma, ¿no? Esto está planteado o deviene justamente como gran insumo lo devenido en la planificación y el análisis diagnóstico, ¿no? Que finalmente desencadena en todas las etapas que va a devenir, en este caso, el proceso para desarrollar la elaboración o la actualización del plan maestro, ¿no? Involucra incluso tener una programación, ¿no? Incluso antes de iniciar el proceso en sí mismo de aprobación del plan maestro, ¿no? Como ustedes están apreciando, a nivel justamente de la evaluación intermedia, ¿no? Ya se está planificando el proceso que luego va a devenir en la actualización del plan maestro, ¿no? Es decir, 3 años antes, no puede ser. Y en este caso involucra justamente esa evaluación final, y eso va a desencadenar justamente en la aprobación del plan maestro debidamente planificado. ¿Ok? Ahora, eso es justamente con la etapa preliminar en sí misma, ¿no? Luego viene justamente ya la etapa de formulación del plan maestro, ¿no? Y esto involucra, como hemos mencionado, ya la construcción del instrumento, ¿no? Es decir, se priorizan, por ejemplo, algunos elementos que hemos mencionado a nivel ambiental, a nivel social, a nivel ecosistémico, a nivel de especies también,
También plantea en la etapa de formulación la construcción de la visión compartida a 20 años, ¿no? Y a nivel justamente de objetivos, plantea objetivos que van a ser alcanzados en 5 años. Se va a tener que priorizar, ¿no? Y estos objetivos, bajo el modelo conceptual, van a tener que justamente devenir de la visión que ha sido diseñada para tal efecto, ¿no? También plantea, una vez identificado el modelo conceptual, ¿no? Las estrategias que van a ser importantes justamente para el cumplimiento de los aspectos que hayan sido priorizados, ¿ok? Y también, obviamente, los compromisos de los actores. Ustedes revisan, por ejemplo, los planes maestros, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando se trata de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, ¿no? Hasta incluso se puede identificar cuáles son las comunidades, ¿no? O comunidad específica que se encarga o va a continuar con una actividad particular según el tipo de área, ¿no? Y también en el caso de las actualizaciones del plan maestro, va a suponer también una etapa a nivel de formulación para revisar la zonificación. Se pueden hacer ajustes, ¿no? Quizás en un primer término, ¿no? Había una zona de uso turístico, pero que estaba directamente, nunca se aprovechó, porque quizás es difícil acceder a la zona, y hay otro espacio donde quizás una comunidad sí desea hacerlo. Entonces puede haber justamente esos ajustes, o quizás, ¿no? Debido a las investigaciones que han habido en el área protegida, se ha identificado quizás especies endémicas, quizás únicas, que no están justamente dentro de las zonas de protección silvestre y que demandan, en este caso específico, incluirlas, ¿no? Para efectos justamente de limitar usos en esa zona donde ha sido identificada la distribución de esa especie en concreto. Entonces, eso también involucra justamente un ajuste para ese aspecto, ¿no? Y también, bueno, hay casos bastante sui generis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el ACR de los pantanos de Villa, si mal no recuerdo, existe un tema bastante sui generis ahí. En el marco de la aprobación del estudio de impacto ambiental del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Se identificaron humedales que iban a ser evidentemente, bueno, desaparecidos, pues, ¿no? Por la ampliación del aeropuerto. Pero como medida de compensación ambiental, ¿no? Se dispuso la posibilidad de que esos humedales que han sido, en este caso, perdidos, ¿no? Puedan ser, en este caso, compensados por un área de similar valor ambiental en el ACR de los Pantanos de Villa, en una zona que en la actualidad, por ejemplo, no tiene en esa parte específica el humedal en sí mismo, ¿no? El ACR, ese tipo de, esa ACR, por ejemplo, eh, no tengo el dato a nivel de porcentaje, pero digamos que está rondando un 60% del área que tiene un humedal activo, ¿no? Pero el otro 40% no tiene un humedal activo. Entonces, en ese 40% se están haciendo estudios, ¿no? Y finalmente, pues, si todo va bien, ¿no? Van a desarrollar las acciones pertinentes para que ahí en esa zona exista una continuidad, una proyección del humedal. Y todo esto se está dando dentro del ACR, ¿no? Y se está dando dentro de una PR con un plan maestro vigente que evidentemente en ese espacio no contempla ninguna asignación de uso respecto a fauna u otro tipo de aspectos ecosistémicos. Entonces, eso va a suponer que si esto va, digamos, de manera positiva y finalmente, pues, se desarrolla esa proyección de humedal, va a suponer que evidentemente, pues, el plan maestro que se actualice va a tener que identificar a nivel de zonificación una nueva asignación de uso para esa nueva proyección del humedal que se quiere amplificar, por así decirlo, ¿no? Para que nos entendamos. Ese tipo de situaciones y generis también van a demandar que en el proceso de actualización del plan maestro requieran una nueva, ¿no? Y así, evidentemente, en muchos casos sui generis se pueden dar en otras zonas, como mencionamos en la sesión pasada, por ejemplo, en el caso de Pomac, ¿no? En el caso de Pomac también el área protegida había sido afectada y requería justamente asignarle una zona de remediación, de recuperación en este caso específico, para poder remediar esa zona intervenida de manera ilegal por parte, obviamente, de, bueno, de personas que empezaron a depredar el bosque seco en ese lugar, pues, ¿no? Bien. Entonces, como mencionaba, para poder formular de manera adecuada
los objetivos, las metas que van a ser definidas obviamente en el plan maestro, hay que priorizar los elementos ambientales que están en el espacio protegido como tal, ¿no? Involucra, por ejemplo, los elementos ambientales, ¿no? Es decir, saber los ecosistemas que están alojados, las especies, los procesos ecológicos que se están desarrollando y obviamente el cumplimiento de los objetivos respecto al área, ¿no? Pero también involucra saber los servicios ecosistémicos que se están dando, ¿no? Toda esa provisión de servicios que se está dando alimentario, de regulación, entre otros, ¿no? Sirve también para identificar a nivel de priorización, porque va a haber un puntaje específico para cada uno de estos, a efectos justamente de seleccionar aquellos por su relevancia, ¿no? O su vulnerabilidad, según sea el caso, que van a ser necesarios atender como prioridades, ¿no? En el nuevo plan maestro o en el plan maestro que va a ser aprobado, ¿no? Y también involucra justamente abordar el tema del bienestar humano, ¿no? Va a involucrar justamente desarrollar la alineación, ¿no? Y la interrelación, sobre todo, de los dos elementos antes mencionados, ¿no? El ambiental con el ecosistémico, respecto justamente a la dimensión humana, ¿no? Es decir, cómo se contribuye, o sea, cómo contribuye los elementos ambientales, es decir, los procesos ecológicos, las especies, el ecosistema y los servicios que provee con respecto justamente a los beneficios que pueda darles a las poblaciones en general. ¿Ok? Todo eso, pues, entonces involucra saber justamente la priorización de elementos, ¿no? Saber ecosistemas, saber los ecosistemas o priorizar las especies de flora y fauna, los proveedores ecológicos, ¿no? A nivel de servicios, involucra justamente identificar aquellos servicios de regulación, de suministro, de soporte, los culturales también, y su vinculación a nivel de bienestar humano, es decir, su vinculación con estos servicios y también obviamente con la identificación de las contribuciones específicas que se desarrollan para ese área en concreto. ¿Ok? Entonces, esa interrelación evidentemente va a ser particular. Cada espacio protegido específica de estos elementos, pero evidentemente existen criterios particulares y por cierto, me había olvidado de mencionarlo. El marco normativo de todo lo que estamos desarrollando está contenido particularmente en la Resolución Presidencial 202-2021 CERNAM y existe una metodología específica para la elaboración del plan maestro que está contenido en la Resolución Directoral 015-2022. ¿Ok? Entonces, si ustedes desean ahondar a mayor detalle, pueden consultar ambos marcos normativos para justamente poder resolver sus dudas. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, a nivel de priorización de especies, ¿no? Involucra, por ejemplo, saber si estas especies responden a los objetivos del área, ¿no? Saber a nivel de interés nacional, ¿no? Por ejemplo, si la especie tiene alguna norma en concreto que la haya declarado en interés, por ejemplo, existen especies particulares como el cóndor andino, el mono choro de cola amarilla, ¿no? Entre otras especies que, debido a su relevancia, ya sea por su vulnerabilidad, ya sea por su nivel de endemismo, entre otros, ¿no? Puede desarrollarse justamente una priorización per se, debido justamente a la fuerza de ley que le da el marco normativo para poder justamente dar ese interés a nivel de conservación del área en sí misma. ¿Ok? Otro tema también bastante importante que es también sumamente relevante es mencionar, es saber si la especie se encuentra en un nivel o categoría de amenaza, ¿no? Evidentemente, si la especie se encuentra en peligro crítico, su relevancia va a ser mayor que aquella que, por ejemplo, esté simplemente en peligro invulnerable, ¿no? Bajo esa línea también es importante saber su nivel de amenaza, ¿no? Y sobre todo, ¿no? No solamente saber el nivel de amenaza, incluso puede ser, ¿no? Puede ser el caso de que el área protegida incluso sea uno de los últimos espacios, ¿no? Donde la especie se encuentra alojada. Por ejemplo, es el caso de, si mal no recuerdo, bueno, de Calipuy, ¿no? Calipuy mantiene una muestra representativa de guanacos silvestres en la zona norte del país, ¿no? Y no hay otra en la zona norte. Entonces, esa situación evidentemente adquiere esa relevancia importante, ¿no? Misma situación obviamente involucra el endemismo, ¿no? Es decir, saber si la especie en sí misma
es única en la región o única en el país, ¿no? En el caso, por ejemplo, del mono choro de cola amarilla. El mono choro de cola amarilla es una especie que solamente está en el Perú, ¿no? Y concretamente en unos departamentos específicos, ¿no? Solamente está en Amazonas, en San Martín, Huánuco y Junín, y no hay otro lugar, salvo que, o más adelante se puede investigar a otra zona de distribución, pero este es el conocimiento que se tiene hasta el momento, por ejemplo, ¿no? Igual, obviamente, saber si esa especie está siendo afectada de manera antrópica. Entonces, todo esto evidentemente es importante saberlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas especies incluso van a ser luego denominadas como especies paraguas, es decir, van a ser especies que por su relevancia, su distribución o su importancia, ¿no? Ya en sí mismas conservarlas, ¿no? Van a conservar de manera indirecta a otras especies que también se desenvuelven o se desarrollan en ese ecosistema en concreto, ¿no? Por ejemplo, hemos tocado el tema del mono choro, ¿no? Conservar una especie como el mono choro dentro de los espacios protegidos, por ejemplo, hay poblaciones de mono choro en el bosque de protección Alto Mayo. Entonces, priorizar la conservación de esa especie, ¿no? En el BEPAN, ¿no? Indirectamente también ayuda a proteger a las especies que se desarrollan en esa parte específica del área, ¿no? Por ejemplo, reptiles, anfibios, aves, entre otros, ¿no? Entonces, bajo esa línea también involucra justamente identificarlas como especies paraguas porque de manera indirecta van a conservar a otras especies que se van a beneficiar evidentemente por la asignación de un uso particular en esa zona. Por ejemplo, si en el mono choro de cola amarilla se ha identificado de manera adecuada su ámbito de distribución de la especie, es obviamente consecuente que luego se determine como una zona de protección estricta o una zona justamente de uso eh, para efectos de fauna, ¿no? Una zona silvestre. Entonces, en esas zonas específicas, ¿no? Ya no va a haber, por ejemplo, si el área protegida es de uso directo, ya no va a haber posibilidad de que se pueda acceder al aprovechamiento de algún tipo de recurso que de una manera u otra podría afectarse. En este caso, podría verse afectada por desarrollo de actividad antrópica. Entonces, es importante definir las especies. No solamente me ayuda a mí a saber el nivel de prioridad, de importancia ambiental, a nivel de conservación, sino que también de manera indirecta me va a ayudar a conservar otras especies que se alojan en ese ámbito de distribución, porque el plan maestro, una vez aprobado o actualizado, va a desencadenar en la asignación de un uso específico que va a ser, bueno, en este caso particular, restrictivo para el acceso de actividades antrópicas que puedan justamente afectar la distribución de la especie o a afectar justamente incluso sus comportamientos. ¿Ok? Entonces, todo eso va a involucrar justamente eso, ¿no? Ya lo dicho, también obviamente se le añade, pues, ¿no? Identificar aspectos relevantes sobre el estado de amenaza también, ¿no? Es decir, identificar si el área protegida, ¿no? Como sabemos, el hecho de crear un espacio protegido directamente no lo transforma en un área intocable, ¿no? Lastimosamente, pues existe con menor proporción, evidentemente, pero existe actividades ilícitas, ¿no? La tal ilegal y demás, entonces involucra justamente identificar eso, ¿no? Por ejemplo, existen áreas protegidas, ¿no? Donde todavía existe bastante trabajo de fortalecimiento a nivel de educación ambiental de las poblaciones locales, ¿no? Que de una u otra forma, debido justamente a esta falta de involucramiento, propician ciertamente la continuidad de actividades ilícitas, ¿no? Por ejemplo, existen poblaciones que tienen una mala imagen de las áreas protegidas, ¿no? Y debido a esas malas relaciones, que obviamente a ninguna jefatura le conviene ese escenario, pero debido, en algunos casos sucede, ¿no? Debido a esas malas relaciones, se propicia por esa zona particular, ¿no? La continuidad o incluso ampliación de actividades ilícitas. Y no solamente me refiero a tal ilegal, también obviamente me refiero a tráfico ilegal y me refiero también a minería ilegal, ¿no? Como es un tema que es de bastante relevancia en el ámbito amazónico. Entonces, priorizar especies involucra no solamente identificar una sola,
Involucra obviamente identificar una serie de especies, ¿no? Pero para saber exactamente cuál de ellas va a ser priorizada, ¿no? Involucra justamente asignar una puntuación. Entonces, en estos marcos metodológicos que hemos mencionado, se asigna una puntuación como tal, ¿no? Basada justamente en la relación con los objetivos del espacio de creación, en el interés nacional que tiene la especie, ¿no? En, evidentemente, la especie con alguna categoría de amenaza, en el endemismo de la especie o en el estado de amenaza por parte de actividad antrópica o que se encuentra justamente bajo un tipo de manejo o si se trata de una especie paraguas, ¿ok? Es importante considerar que la puntuación, de acuerdo al marco metodológico, plantea de 1 a 2 y la sumatoria final de la especie justamente determinará el nivel de importancia respecto a otras especies. ¿Ok? Entonces, eso es bastante relevante para efectos, obviamente, de elaborar el plan maestro y saber cuál de esas especies, evidentemente, van a ser relevantes, ¿no? Ahora, es bastante importante considerar que hay áreas protegidas que directamente se crean o se establecen por mantener los procesos de una especie en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de especies como el cóndor o el guanaco, por ejemplo, involucra que sí o sí van a tener esa prioridad porque se relacionan con normas nacionales, se relacionan con los propios objetivos del área y demás. Pero nada quita de que obviamente se identifiquen otras especies, ¿no? Tocando, por ejemplo, el mismo caso de Calipuy, si mal no tengo, si mal no recuerdo, hace un año me parece, incluso se identificó en la zona baja de Calipuy oso andino, ¿no? Y eso es bastante inusual debido a la zona, ¿no? Antiguamente, el oso andino tenía una distribución más amplia, que incluso involucraba algunas zonas de la costa, ¿no? Se sabe que había zonas donde todavía no pasaba la carretera panamericana, donde el oso andino estaba. Y evidentemente esto vino a dejar de serlo debido justamente a la presión antrópica, ¿no? Pero evidentemente la presencia quizás temporal o ocasional de la especie, ¿no? Quizás amerite en este caso particular desarrollar también una prioridad específica para esa especie en concreto, si es que así se cree conveniente. Si, por ejemplo, en esa zona, ¿no? Estoy tocando el tema del oso andino, si en esa zona no es zona de distribución de guanaco, pero se ha identificado una zona de distribución de oso andino, aunque sea estacional, podría ser justamente un ejemplo específico para priorizar y asignar un nuevo tipo de uso en ese espacio si es que así se cree pertinente, ¿no? Evidentemente eso ya va a suponer la parte técnica, los biólogos y demás, que evidentemente determinen si esto es así, ¿no? Pero es simplemente un ejemplo, ¿ok? Ahora, otro tema bastante relevante es los criterios de priorización a nivel ecosistémico, pues, ¿no? Es decir, identificar cuáles son las prioridades de servicios que se interrelacionan con el bienestar humano, ¿no? La provisión de servicios que se alinean a la estrategia de desarrollo nacional, por ejemplo, a nivel de seguridad alimentaria, ¿no? Es un tema que siempre va a salir, por cierto, ¿no? La provisión, los servicios de provisión, entre ellos de seguridad alimentaria o de regulación hídrica, van a ser siempre uno de los temas que va siempre a salir en el proceso justamente de elaboración o actualización del plan maestro, ¿no? También involucra el aspecto transfronterizo, ¿no? Hay algunas áreas protegidas, obviamente, ¿no? Que colindan con países como Colombia, Ecuador, y me parece que también con Brasil y Bolivia, que evidentemente pues van a haber servicios como el hídrico, ¿no? Que van a ser de relevancia también priorizarlos, ¿no? O el servicio que va a ser irreemplazable. Por ejemplo, hay áreas protegidas que a su vez son fuente agua a lo largo del año, ¿no? Y que evidentemente de poblaciones que están en la zona baja van a depender sí o sí del mantenimiento de la masa forestal que ha evolucionado para tal efecto para mantener justamente la provisión del recurso hídrico a lo largo del año, pues, ¿no? Entonces, esos tipos de servicios también van a tener que ser priorizados de manera particular, pero no hay que olvidar también que van a haber espacios o servicios, ¿no?
servicios ecosistémicos de índole cultural, ¿no? Hemos tocado en la sesión pasada el caso de Huaytapallana, ¿no? Que cada época del año sirve como un tema bueno, con reconexión espiritual con los pobladores de la zona y que evidentemente es uno de los aspectos en los cuales existe ese espacio como tal. Entonces, evidentemente, también tiene que ser priorizado bajo esa línea, ¿no? Y tampoco hay que olvidar los aspectos que nos sirven a nosotros para cumplir nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, como son los aspectos justamente de mitigación por fijación de carbono, entre otros que asignan justamente los bosques, principalmente amazónicos, y que mantienen justamente la continuidad de estos procesos a lo largo de los años, y que requiere evidentemente ser, en este caso particular, protegidos, ¿no? Asignando un uso bastante restrictivo, ¿no? E incluso hasta puede ser identificado para potenciales marcos de esquema de servicios a nivel de captura de carbono, ¿no? Los famosos contratos REPS del mercado nacional. Entonces, evidentemente, esa situación va a servir también para su identificación, ¿ok? Y al igual, evidentemente, que en el caso de las especies, ¿no? Los servicios ecosistémicos van a tener justamente eso que he mencionado, ¿no? Es decir, el nivel de servicio estratégico de desarrollo nacional, servicio estratégico a nivel de desarrollo fronterizo, su valor irreemplazable, ¿no? A nivel de sostenibilidad financiera para el ANP, por ejemplo, ¿no? O el tema justamente de acciones de mitigación del cambio climático, o la identidad cultural que asigna el servicio, ¿ok? Entonces, evidentemente, de acuerdo justamente a ese marco metodológico, plantea asignación, que en este caso particular puede desarrollarse, según sea el caso, hasta un puntaje del 1 al 3. ¿Ok? Y en función a lo anterior, ¿no? Se plantea justamente el desarrollo de una visión compartida, ¿no? Habiendo identificado las prioridades a nivel ambiental, a nivel de servicios y a nivel justamente de interrelación con el bienestar humano, se plantea justamente la construcción de la visión, ¿no? Como he mencionado, es una visión a 20 años, ¿ok? Y la visión, evidentemente, sigue, en este caso particular, los esquemas de la construcción de políticas públicas del CEPLAN. Es decir, debe ser una visión, evidentemente, con un lenguaje sencillo, fácil de comprensión, pero que a la vez justamente plantee en indicativo, ¿no? El lenguaje indicativo, la asignación de un compromiso país, y en este caso un compromiso para el espacio, de justamente mantener ciertas continuidades y prioridades a nivel ambiental o a nivel justamente de ecosistémicos, ¿ok? Entonces, en la construcción de la visión, todo lo que se ha identificado o lo que se ha priorizado anteriormente, es decir, las especies, el servicio y la interrelación, tiene que estar trasladado y asignado en la visión. Por ejemplo, ¿no? Aquí se tiene una visión a 20 años, ¿no? Y se plantea en parte así, ¿no? Al 2042, ¿no? El área protegida va, ahí se identifica, va a incrementar la cobertura vegetal, ¿no? De la puna y la selva alta, se identifica el ecosistema, ¿no? Pero se identifica por qué se requiere eso, ¿no? En el cual habitan, ¿no? En situación de real amenaza, como hemos dicho, las especies que han sido identificadas, ¿no? El oso de anteojos, ¿no? O el oso andino, el mono choro, ¿no? Y así como el cedro de altura, una especie forestal. Entonces, se plantea justamente esa identificación, ¿no? Todo lo que hemos priorizado de manera anterior me sirve a mí para poder construir la visión, ¿no? A su vez también plantea la relación ecosistémica, ¿no? Se plantea el paisaje cuenta, ¿no? A su vez con modalidades de conservación que se desarrollan a nivel de proyectos red y actividades económicas que contribuyen a la implementación y al bienestar, al emprendimiento, perdón, y al bienestar de las poblaciones bajo los enfoques, ¿no? Enfoque de género, enfoque intercultural, si da el caso intergeneracional, ¿no? Y que constituyen obviamente un cinturón de protección del área protegida y además contribuye al fortalecimiento de en este caso ya viene el tema del servicio, ¿no? La identidad, ¿no? La identidad andino-amazónica, ¿no? De esa especie, de esa área en concreto y de las poblaciones que han sido incorporadas, ¿no? Entonces, así se construye la visión, ¿no? Como ustedes van viendo, es básicamente una acción concatenada, ¿no? Es decir, la priorización de la visión. Y la visión me sirve luego para la identificación de la cadena
de resultados, ¿no? La priorización específica, también obviamente me plantean en este caso de la visión los escenarios futuros, ¿no? Estos escenarios futuros evidentemente me van a servir luego para mí para definir estrategias. Por ejemplo, aquí en la visión yo ya estoy identificando, ¿no? Que uno de los aspectos relevantes es, por ejemplo, el mantenimiento de la cobertura vegetal. Me sirve a mí para el mantenimiento, para aspectos obviamente de la especie del monochoro, del oso andino, del cedro de altura, ¿no? Pero también me sirve a mí también para efectos de, por ejemplo, el emprendimiento o la continuidad de sustento financiero a nivel de un contrato red, entre otros, ¿ok? Entonces, en la visión se incorporan elementos ambientales, servicios ecosistémicos relacionados al bienestar humano, aspectos culturales, como hemos visto, en este caso particular, la identidad andino-amazónica, y los cambios esperados, ¿no? Si hay una buena gestión, los cambios positivos, ¿no? Justamente en razón a temas de reducción de amenazas, ¿no? Reducción de potencialidades y factores que evidentemente pueden repercutir a la continuidad de sus procesos, ¿ok? Seguido de ello, luego sigue justamente la priorización de los objetivos y la construcción del modelo conceptual. En los objetivos, obviamente, se van, si la visión está esperada a 20 años, ¿no? Evidentemente, pero el plan maestro solamente se asigna a 5 años, entonces los objetivos particulares de este proceso deben estar en específico en una proyección solo de 5 años, ¿ok? Pero que comparta y se alinee a la visión, es decir, si yo estoy hablando de mi visión, que al 2042 estoy manteniendo un proceso de continuidad de la cobertura vegetal para la contribución de la permanencia de la especie de monochoro y de oso andino, ¿qué debo hacer durante estos 5 años para que esa visión se concrete al 2042? ¿No? Entonces yo planteo mis objetivos, ¿ok? Y también a nivel justamente de desarrollo de políticas públicas, ¿no? Esto también va de la mano con ese plan, se establecen indicadores, ¿no? Es decir, son indicadores que me ayudan a medir el nivel justamente de concreción de esos objetivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, nivel de hectáreas, ¿no? Porcentaje de individuos, en este caso de monochoro o de otro, según sea el caso, ¿no? Y bajo esa línea, pues, ¿no? Me va a servir a mí para poder ya, ¿no? Construir el tema del modelo conceptual, ¿no? El modelo conceptual, quien, por ejemplo, ha utilizado herramientas de diseño de proyectos, ¿no? Es muy parecido, ¿no? A la asignación de estos. Se identifican justamente las causas directas, indirectas, ¿no? Del escenario actual y cómo esto luego se transforma en un escenario positivo y esto sirve justamente para poder desarrollar ese modelo, ¿ok? Entonces, ese modelo conceptual es una representación gráfica, primero de la situación actual, ¿no? Y obviamente las amenazas que están presentes en la situación actual, ¿no? Respecto, ya que estamos tocando este ejemplo de la visión, pues plantea, por ejemplo, las amenazas que, por ejemplo, existen sobre la cultura vegetal, sobre el monochoro, sobre el andino, sobre el cedro de altura, ¿ok? Pero también esto, como a nivel indirecto, obviamente, perjudica al bienestar humano. ¿Ok? Entonces, eso involucra justamente la elaboración del modelo conceptual, ¿no? Identificar las amenazas directas, sus factores asociados, las amenazas indirectas, pero también las oportunidades, las causas subyacentes y las causas estructurales de esas situaciones, ¿ok? Y bajo esa línea, evidentemente, ya me sirve a mí para poder identificar, ¿no? Ciertas amenazas que luego van a ser trasladadas justamente en un tema de un cambio positivo a nivel justamente de la cadena de valor que va a ser desarrollada para tal efecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, ustedes tienen una visión de incrementar la cobertura vegetal de los ecosistemas de Puna y de selva alta, ¿no? Entonces, si la idea es el incremento, ¿no? No está hablando del mantenimiento, ¿no? Si fuese mantenimiento de cobertura vegetal sobre estos ecosistemas, quizás el objetivo fuese distinto, pero como me está hablando del incremento, ¿qué debo yo hacer para incrementar, ¿no? El nivel de cobertura, en este caso vegetal, de estos dos ecosistemas? Bueno,
muy posiblemente voy a tener que hacer acciones de recuperación de cobertura vegetal, ¿no? Voy a tener que, por ejemplo, en mi plan maestro, voy a asignar zonas de recuperación para hacer acciones de, pues, remediación, reforestación, si da el caso, ¿no? Según sea el tema, para poder justamente ampliar la base de cobertura vegetal, ¿no? Entonces, creo que se entiende cómo es que se construye los objetivos de un plan maestro, ¿no? Parte de la premisa de la visión que se construya y el objetivo que puede contribuir para que eso se alcance en una proyección de 5 años y que evidentemente pues se mantenga hasta llegar a 20 años para cumplir con esa visión, ¿ok? Como he mencionado, la formulación de estos objetivos también se desarrolla de acuerdo a las metodologías de ese plan y se estructura un objetivo, ¿no? Un verbo en infinitivo y condiciones de cambio más elementos, ¿no? Priorizando justamente aquellos elementos que han sido identificados a nivel de prioridad en la etapa anterior, ¿ok? Entonces involucra justamente tener el verbo, ¿no? Contribuir, apoyar, procurar, incrementar, impulsar, promover, ¿no? Según obviamente la situación que ya ha sido identificada, se asigna este verbo y se establece pues la condición de cambio, ¿no? Es decir, ¿qué se quiere cambiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser un ecosistema, ¿no? Se quiere ampliar la cobertura vegetal de las muestras representativas de cierta especie, por ejemplo, no sé, de cedro de altura, por ejemplo, ¿no? Entonces se pone eso, ¿no? Y también, obviamente, los elementos específicos, ¿no? Es decir, aquellos aspectos, como hemos dicho, especies, ecosistemas que hayan sido identificados, ¿no? Ahora, la construcción de los objetivos no tiene por qué ser general, ¿no? Si yo justamente estoy haciendo una metodología particular para que de manera específica se me identifiquen aquellos aspectos de relevancia del área, evidentemente tiene que el objetivo continuar con esa especificidad, pues, ¿no? Es decir, definir claramente el elemento que yo busco, evidentemente, mejorar, promover, recuperar en un lapso de, en este caso, 5 años, ¿no? Y evidentemente, pues, debe ser limitada en el tiempo. Es decir, si bien es cierto, el objetivo no necesariamente lo va a mencionar, pero sí se va a desarrollar a nivel justamente de los compromisos, ¿no? Y va a tener que ser debidamente identificado a nivel primero de la construcción de los objetivos, porque debe ser alcanzable, ¿no? Si, por ejemplo, yo planteo la recuperación, es que yo ya debo estar justamente viendo, planificando el desarrollo de un proyecto para la ampliación, ¿no? Por ejemplo, para reforestar, entre otros, ¿no? Entonces, yo ya debo estar contemplando eso para cumplir en 5 años, ¿no? Justamente ese objetivo como tal. Debe ser alcanzable, ¿no? Y debe ser cuantificable incluso, ¿no? Y la cuantificación se va a dar a nivel de indicadores, ¿no? Entonces el modelo conceptual plantea eso, ¿no? Como hemos dicho, involucra la identificación primero de los elementos ambientales, ¿no? Siguiendo la lógica del objetivo antes mencionado, eran dos, pues, ¿no? Bueno, entonces en este caso eran dos ecosistemas, ¿no? Selva alta y selva baja, ¿no? Entonces, una vez identificado el elemento ambiental, desarrollo justamente, en este caso, la presión, ¿no? ¿Qué me está generando? Por ejemplo, la contaminación, por producto de la contaminación, se está generando en este caso un efecto, bueno, se está generando por debido a la disminución de la calidad del agua, se está generando contaminación. O sea, la presión y el efecto, ¿no? Claro, una disminución de la calidad de agua se genera por, en este caso, contaminación, ¿no? Una pérdida de cobertura vegetal se da por pérdida del hábitat, ¿no? Contaminación también del suelo también se da quizás por erosión, entre otros, ¿no? Y eso se traduce en que identificar, pues, qué lo está generando, qué amenazas se está dando para que se dé ese efecto y esa presión. Puede ser, por ejemplo, la ampliación de la cobertura vegetal, ¿no? También podría ser en el caso de erosión del suelo, ¿no? En este caso, el tema de la minería o la tala ilegal, según sea el caso, ¿no? En este punto específico, por ejemplo, han identificado el tema de la actividad turística, ¿no? Actividad turística quizás desmedida, entonces eso supone obviamente una erosión del suelo y demás, ¿no? Y, por ejemplo, la pérdida de la cobertura vegetal involucra pues la ganadería extensiva, ¿no? Que incluso, me imagino que aquí lo van a identificar en los factores, ¿no? Han identificado, muy bien han identificado el tema de los incendios, ¿no? Que es uno de los temas que se generan por producto, obviamente, de esta actividad, ¿no?
Entonces, los factores que generan estas amenazas directas se identifican a nivel de factor, ¿no? ¿Qué está produciendo? Evidentemente que haya una pérdida de cobertura general, pérdida de cobertura vegetal por ganadería, bueno, quema e incendio de pajonales y arbustos, ¿ok? ¿Y por qué se da esto? Bueno, por la limitada asistencia técnica, el escaso conocimiento, entre factores culturales y sociales, ¿no? La débil gobernanza que quizás se está dando, ¿no? Si bien es cierto, pues se puede tener un comité de gestión activo, pero no integra a todos los pobladores, o resulta que en 5 años han llegado nuevos colonos, ¿no? Personas que no están, no tienen ninguna articulación con la jefatura del área, entonces todas estas cosas van a ser identificadas en el modelo conceptual. ¿Ok? Lo mismo en el tema de la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? ¿Qué factor está causando esta amenaza? Bueno, puede ser, por ejemplo, las nuevas parcelas, como hemos mencionado, las nuevas parcelas debido obviamente a la agricultura migratoria, ¿no? O debido obviamente a la escasez de, en este caso, fertilidad de los suelos, ¿no? Se da principalmente en las zonas amazónicas, ¿no? Y también evidentemente el exceso de agroquímicos, ¿no? Que saturan evidentemente este, saturan evidentemente los suelos, ¿no? Hay saturación de nitrógeno, entre otros químicos que, bueno, a la larga también generan la alteración de procesos que finalmente, pues, repercuten en la fertilidad del suelo, ¿no? Luego, obviamente, involucra, pues, que estos factores se deban a su vez, ¿no? Por ejemplo, la presencia de plagas, que también puede verse impulsado el agricultor, ¿no? A generar nuevas zonas libres de estas, ¿no? O también, obviamente, por desconocimiento, ¿no? Por prácticas no sostenibles o la limitada capacidad organizativa para acceder justamente a capacitación y mercados, ¿no? Bueno, eso es algo que ocurre siempre en nuestro país que debido justamente a la poca asociatividad, ¿no? No hay cooperativas o la misma, el mismo modelo de desarrollo comunal también involucra justamente desarrollo de la agricultura por asignación de parcelas, entre otros, ¿no? Entonces, toda esa situación obviamente demanda que finalmente se genere una amenaza de ampliación de la frontera agrícola que repercute justamente en este caso específico que han identificado en primero la pérdida de la cobertura vegetal y segundo, evidentemente, la disminución de la calidad del agua lo que impacta directamente en el ecosistema de la selva alta, ¿no? Que es principalmente donde se da esta actividad, o mejor dicho, por donde se inicia, ¿no? Por donde inicia esta actividad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la actividad turística, aquí han identificado, por ejemplo, la carencia de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, no hay zonas de acceso adecuadas, ¿no? O no existe áreas o caminos idóneos, y esto repercute evidentemente que el turista este, puede ingresar incluso en accesos que no son autorizados, entre otros, ¿no? Y esto se da, la falta de infraestructura se puede dar, por ejemplo, por problemas presupuestales, ¿no? Problemas presupuestales o por falta también de guardaparques, que también en este caso particular puedan estar advirtiendo que los turistas solamente se desplacen por aquellas zonas asignadas, ¿no? O la ausencia justamente del plan de sitio para el uso turístico, entre otros, ¿no? Y esto se puede dar quizás porque quizás se requiera no solamente de la factura, sino también de la intervención de alguna autoridad subnacional que también justamente requiera una articulación de manera más idónea para que la infraestructura finalmente se complete. ¿Ok? Misma situación ocurre, por ejemplo, con visitantes carentes de conocimiento, por ejemplo, aquí, quizás las acciones de difusión, ¿no? Y de educación ambiental del espacio no sean suficientes, ¿no? Por ejemplo, hay áreas protegidas que tienen centros de interpretación, hasta incluso hay áreas protegidas que tienen hasta mini museos de sitios, ¿no? Entonces, y hay otras áreas que directamente no tienen absolutamente nada, ¿no? O sea, tienen una caseta y hasta incluso en la caseta no hay personal. Esa es la realidad, ¿no? Hay áreas protegidas que están muy bien gestionadas y hay otras que aún falta su fortalecimiento. O, por ejemplo, las campañas de concientización no han sido dadas, ¿no? Directamente al público objetivo que luego va a ser turista, ¿no? Por ejemplo, incluso esto incluye también las famosas eh, ¿cómo se les denomina? Bueno, por incremento de temporada, que incluye también obviamente a escolares y demás, ¿no? Y que incluso puede ser de la zona, pero como nunca ha habido un acercamiento a esa área protegida por parte de la autoridad, pues carece evidentemente del valor
de conservación por parte de los niños, ¿no? Bueno, y hay más metodologías que incluso, bueno, cuando ya ustedes vean las sesiones de gobernanza y demás, van a saber justamente ver qué metodologías y alternativas hay respecto a estos temas. ¿Ok? Bien, continuemos. Entonces, justamente la etapa de población va a desencadenar también en un nivel justamente de alcance, severidad e irreversibilidad de estas acciones identificadas, ¿no? Es decir, así como se trata, por ejemplo, en otro tipo de esquemas de identificación y priorización a nivel de impactos, ¿no? En este caso negativos, se va a desarrollar justamente un esquema de doble entrada, ¿no? Una tabla de doble entrada justamente por un lado la severidad, que hace referencia justamente al alcance, al nivel de daño que puede desarrollarse, y el alcance en sí mismo, es decir, se refiere justamente al elemento identificado que probablemente va a ser afectado por esa amenaza que ha sido identificada, valga la redundancia, en un periodo de 5 años. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, basado en el tema anterior, puede ser que quizás la agricultura migratoria tenga justamente un nivel de escala de valoración de magnitud como muy alta frente, por ejemplo, al tema del turismo no sostenible, ¿no? Puede darse, ¿no? O sea, obviamente para cada área protegida va a ser distinta, pero eso nos va a ayudar justamente a definir las estrategias, ¿no? Si yo voy a identificar que en mi área protegida más, más riesgoso a nivel de magnitud, ¿no? Es la agricultura migratoria frente al turismo no sostenible, entonces evidentemente yo voy a priorizar mis estrategias para detener o mitigar justamente esa ampliación de la frontera agrícola que quizás ya ha trascendido a la zona de amortiguamiento y está internándose o con potencial amenaza de internarse en mi área protegida o que quizás ya lo está dando, ¿no? Ya lo está haciendo, porque recuerden que en las áreas protegidas, más allá de que hayan sido constituidas debido justamente al esquema de respeto de derechos, puede haber algunos espacios que están en litigio. Y evidentemente, ante esa situación un poco nebulosa, se puede aprovechar algunos justamente para poder dar esa continuidad a actividades que obviamente no generan un beneficio para los ecosistemas, las especies y el bienestar humano. ¿Ok? Entonces, es así como se plantea, ¿no? Por ejemplo, acá han identificado acciones como minería ilegal, ¿no? Actividad ganadera no sostenible, aprovechamiento de palma no sostenible, ¿no? Infraestructura de carreteras sin control, turismo desordenado, ¿no? Agricultura migratoria, caza no sostenible, incendios naturales, ¿no? Y finalmente de todas ellas, por ejemplo, se ha identificado que la hoja de palma está como muy alto, el turismo evidentemente también está como muy alto, particularmente aquí han identificado que el turismo desordenado afecta a los osos andinos, por ejemplo, ¿no? Puede darse, ¿no? Alteran su comportamiento debido a la presencia de humanos y demás, y ellos tienen que quizás alterar su distribución de hábitos alimenticios, ¿no? Recuerden que como toda especie faunística, ellos tienen una zona de tránsito, ¿no? Para poder alimentarse, incluso puede ser estacional según la temporada de lluvias o temporada seca, y si por ahí justamente pasan los turistas, obviamente van a alterar su comportamiento, ¿no? Incluso va a poder afectar los ámbitos de bienestar de la especie en sí misma, ¿no? Hasta incluso la pueden impulsar, si estamos tocando el caso del oso andino, hasta incluso la pueden impulsar a que pueda, en este caso, recurrir a medios alternativos no deseados para el humano, como por ejemplo atacar este ganado, ¿no? Entonces son situaciones que se dan en el territorio, ¿ok? Y en el caso de los incendios naturales, bueno, pues han identificado como un tema muy alto en el ecosistema de pajonales, ¿no? Y eso está claro, pues, ¿no? Donde principalmente se desarrolla esta actividad. ¿Ok? Y de todos ellos, evidentemente, a nivel de clasificación de amenaza, han identificado el tema del turismo desordenado como una de las prioridades más altas que va a requerirse justamente una atención prioritaria en esa zona, ¿no? Entonces, el nivel, por ejemplo, de desarrollo del modelo conceptual, luego, como ya he identificado algunos aspectos que son de prioridad debido a este esquema de jerarquía de puntuación, NASA. Luego, evidentemente, bajo esa lógica,
Yo planteo las estrategias, ¿no? Que están acá señaladas en amarillo, ¿no? Entonces, estas estrategias a mí me van a servir justamente para definir los compromisos, ¿no? Y establecer los indicadores, ¿no? Por ejemplo, siguiendo la lógica de que en la selva alta se está dando una presión que genera obviamente disminución de la calidad del agua y la pérdida de cobertura vegetal por la ampliación de la frontera agrícola, basada, por ejemplo, en el tema de uso excesivo de agroquímicos, yo planteo una estrategia relacionada a un control en justamente el uso de agroquímicos y pesticidas en el área natural protegida, ¿no? Quizás hasta incluso me va a requerir incluso articular con otras autoridades como SENASA, según sea el caso, ¿no? La misma situación, yo he identificado que los agricultores está propiciando esto debido justamente a un desconocimiento de prácticas sostenibles. Entonces yo planteo como estrategia, ¿no? Una promoción e implementación justamente de técnicas a nivel de sistemas agroforestales de bajo impacto, ¿no? Que obviamente combinen bosque, ¿no? O bosque residual más actividades sostenibles, hasta incluso el cambio de ciertos productos menos invasivos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, no sé, pues el cultivo de arroz en la Amazonía que otro tipo de cultivos, ¿no? Evidentemente el primero genera mayor impacto respecto a la cobertura vegetal, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí yo he identificado la limitada capacidad organizativa para acceder a capacitaciones y mercados. Entonces yo planteo justamente el fortalecimiento y la gestión participativa, ¿no? O el ordenamiento del uso agrícola, ¿no? Entonces involucra, por ejemplo, acá un trabajo bastante importante con el área, ¿no? Por parte de la jefatura, quizás de asignar, en este caso, en el plan en el plan maestro, fortalecimientos o articulaciones con las comunidades de la zona o las poblaciones locales que ayuden justamente a su fortalecimiento de manera directa o indirecta, ¿no? Hasta incluso articular para acceder a ciertos fondos, ¿no? Fondos concursables, según sea el caso, que puede servirles a ellos justamente de tener financiamiento específico siempre y cuando haya una iniciativa de conservación respectiva, ¿no? Ahí vienen diversas modalidades, ¿no? Que ellos pueden acceder, incluso no solamente fondos públicos, ¿no? También involucra también fondos privados de la cooperación internacional, según evidentemente lo que se identifique, ¿no? Incluso hasta se puede identificar acá que ONGs están interviniendo en la zona y cómo ellas también pueden propiciar a este aspecto, ¿no? Entonces, todo eso va a ser identificado evidentemente en el modelo conceptual, ¿no? Pero eso evidentemente involucra que también tiene que ser real. Es decir, tiene que estimarse como posible esas estrategias que se den en el tiempo y sobre todo pues tienen que estar debidamente controladas para que evidentemente se dé de manera adecuada, ¿no? No se va a consignar aspectos que todavía no son concretos o que se espera o se estima, se prevé de que se den, pero no hay 100% seguridad, ¿no? Al igual que los objetivos son medibles y alcanzables, las estrategias también tienen que seguir esa línea o esa lógica. ¿Ok? Bien. Entonces, todo eso justamente me da para desarrollar la cadena de resultados, ¿no? Y eso involucra, como hemos mencionado, pues, ¿no? Establecer las estrategias basadas y alineadas justamente en las amenazas y demás, ¿no? Y todo esto se transforma en positivo, ¿no? Así, todo lo que se ha dado como amenaza se transforma en positivo. Si antes evidentemente era que los agricultores requieren, ¿no? Espero que lo puedan leer. Bueno, lo planteo acá simplemente como ejemplo, ¿no? Que los agricultores requieren justamente un mayor conocimiento, ¿no? De formas asociativas, de acceso a fondos. Bueno, yo planteo que esto se da a razón justamente que del fortalecimiento, ¿no? De la gestión participativa en el NP, ellos han adquirido conocimiento que finalmente van a repercutir de manera positiva en la agricultura de manera que se dé de forma más sostenible, ¿no? Y que a la larga justamente disminuya el nivel justamente de impacto en la agricultura en la ANP y que finalmente justamente repercute en una acción positiva, en este caso el mantenimiento de la cobertura vegetal, ¿no? Aquí han planteado justamente el mantenimiento como tal, ¿no? Y esa lógica justamente es lo que va a dar, ¿no? Es decir, la estrategia, ¿no? Me va a dar un resultado que finalmente va a ayudar a tener un resultado a nivel objetivo, que va a ser justamente este. Entonces, y esta a su vez va a estar alineado o tiene que vincularse con los objetivos principales que han sido establecidos luego de haber identificado la visión. Entonces,
todo tiene que cobrar justamente esta coherencia y el mapa conceptual y la cadena de resultados justamente me va a ayudar a entender y diseñar ello. ¿Ok? Y obviamente, como hemos mencionado, pues una vez ya identificado todo lo anterior, ya planteo mi matriz de objetivos con mi objetivo, mi indicador, mi línea base, mi meta y algunos supuestos justamente que en este caso van a ser positivos, ¿no? Mantenimiento de la cobertura y demás, ¿no? Puedo plantear pues metas anuales si da el caso y también puedo plantear cronogramas de actividades de manera más específica que me ayuden justamente a seguir un adecuado seguimiento, bueno, la redundancia, de los compromisos que han sido establecidos en el plan maestro. ¿Ok? Un aspecto que va también a desencadenar o a traer como consecuencia todo este proceso es obviamente la zonificación y la zona de amortiguamiento. En la zonificación, evidentemente ya hemos mencionado, pues, ¿no? Si yo estoy priorizando aspectos que incluso van a impactar en el uso de una zona porque se ha identificado mayor riesgo de vulnerabilidad o como hemos mencionado, se ha identificado una nueva especie, ¿no? Una especie endémica, entre otros, bueno, pues entonces según ello va a repercutir en la zonificación, ¿ok? Y eso involucra justamente tener relación con la categoría de los objetivos de la ANP, ¿no? Debe ser concordante esa zonificación con la categoría de la ANP. Los objetivos de la ANP deben estar relacionados a mantener, obviamente, la diversidad biológica y la zonificación tiene que impulsar esto, ¿no? Las características ecológicas, biológicas, paisajísticas, fisiográficas, geomorfológicas, hidrológicas, cambio de uso de suelo y otras, evidentemente van a impactar en la zonificación que se va a asignar. También, obviamente, los proveedores ecológicos, ¿no? La diferencia es, evidentemente, de infraestructura actual o potencial, así como las estrategias que se van a priorizar a nivel de amenaza, ¿no? Si, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Si yo identifico una nueva distribución de especies, entonces yo puedo utilizar esta como zona de protección estricta o zona de uso silvestre, según sea el caso, ¿no? También obviamente el tema de usos ancestrales, entre otros, ¿no? Entonces, esos criterios evidentemente me van a servir a mí para la actualización o, en este caso, también la aprobación de un plan maestro, ¿no? Y en el caso de la zona de amortiguamiento, también evidentemente me va a ayudar a identificar, ¿no? La propuesta de actualización del plan maestro, sobre todo, ¿no? Va a ayudar quizás a modificar, ¿ok? La zona de amortiguamiento. Esto obviamente tiene que ser en coordinación con la DDE y evidentemente deben establecer criterios específicos, ¿no? Esto evidentemente ya más allá, obviamente, del aspecto biológico, social, a razón de sistemas de información geográfica, los especialistas SIC particulares que ayudan a delimitar de manera adecuada ese espacio, ¿no? Entonces, bajo esa línea, evidentemente plantean esto, ¿no? Eh, Cabe destacar que evidentemente existe dentro del mismo CERNAM un proceso en específico sobre el tema de la información geográfica, ¿no? Es la RP 197-2013 CERNAM, y bajo esa línea evidentemente se asigna este aspecto particular, ¿no? Eso ya son criterios técnicos que evidentemente ya lo manejan evidentemente los especialistas SIG. Ahora, un tema bastante relevante, como ya hemos identificado, es que toda esta información, por más técnica que pueda parecer, se requiere evidentemente de la validación, ¿no? De los grupos de interés, ¿no? De los comités y evidentemente pues sobre la base de ello pues concatenar y sobre todo articular y concertar, ¿no? Todo lo que ha sido priorizado y definido, ¿no? Se va a presentar evidentemente al comité y a otros actores. Todo esto, evidentemente, va a desencadenar en que, bueno, se valide, ¿no? Esta propuesta. Pueden tener ciertos ajustes o hasta incluso las poblaciones locales pueden identificar zonas o específicas debido a la información que poseen, por ser obviamente los que están en presencia en el espacio protegido o cerca a este y pueden variar justamente a alguna amenaza, alguna prioridad, alguna estrategia, según sea el caso. ¿Ok? Y finalmente, pues ya viene la etapa de la aprobación, ¿no? La etapa de la aprobación involucra que la jefatura, pues ya desarrolle el plan maestro preliminar, ¿no? Esta se sustenta ante la Dirección de Desarrollo Estratégico y la Dirección de Gestión de ANPs, ¿no? Finalmente, pues se valida, ¿no? Como hemos dicho, involucra justamente también la participación del comité, se presenta justamente a esto, a este comité y finalmente, pues, ¿no? Una vez definido y asignado de manera adecuada el plan maestro, regresa a la alta dirección de CERNAM para ser aprobado mediante resolución presidencial, ¿no? Y es justamente lo que ustedes ven cuando ya
todo el proceso ha concluido, la resolución presidencial que ha aprobado ese instrumento. Ahora, a nivel interno, sí es importante mencionar que existe justamente a nivel de sustento el desarrollo de eh, sustentos técnicos, ¿no? Hay un informe que ellos desarrollan también. Lo mismo ocurre para el tema de ACR, que es bastante relevante. Y esto va a estar también compartido a nivel de sustento con los talleres de validación, las recomendaciones que se hayan dado por parte de CERNAN, algunas evaluaciones precisas, por ejemplo, en el caso de las reservas comunales, entre otros. ¿Ok? Y una vez que se da eso, bueno, se da la presentación final, ¿no? El acta de conformidad del comité, y evidentemente ya el proceso que hemos mencionado, la aprobación final, ¿no? Esto, por cierto, es a nivel de CERNAN una resolución presidencial. En el caso de gobiernos regionales, bueno, va a depender de las disposiciones internas que ellos establezcan, ¿no? Hay gobiernos regionales que, bueno, lo plantean, porque así lo disponen sus disposiciones internas, que los planes maestros sean aprobados por resolución de dirección regional, para el caso de las ARAS, ¿no? O por ordenanza regional también. Algunos gobiernos regionales aprueban los planes maestros con ordenanzas regionales, ¿no? Otros con resoluciones ejecutivas regionales. Bueno, va a depender del marco normativo interno de cada gobierno regional la asignación del instrumento válido para poder justamente aprobar este tipo de instrumentos como tal, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, este tema de recomendaciones ya lo hemos mencionado, entre otros, ¿ok? Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, me olvidaba, la fase de implementación. Bueno, una vez aprobado el instrumento en sí mismo, queda como máximo representante, o mejor dicho, máximo responsable de su ejecución, obviamente la jefatura del ANP, ¿no? O sea, el jefe del área se va a encargar justamente de organizar, ¿no? La forma en cómo se va a implementar ese plan maestro a nivel de objetivos prioritarios, ¿no? Involucra justamente la identificación del personal que va a ser responsable, si da el caso, va a suponer justamente la identificación de contratos administrativos, si así se requiere, ¿ok? Incluso va a suponer si se ha identificado, por ejemplo, nuevos actores o otros actores ya no están en la zona o ya no tienen interés. Bueno, todo eso también va a suponer una reconfiguración quizás del comité de gestión. Se ha personado un nuevo grupo que quiere formar parte del comité de gestión. O hasta incluso también pueden apersonarse ONGs que tienen presencia en la zona en ese periodo. Bueno, forman parte también, si da el caso, del comité de gestión. ¿Ok? Bien. También el tema de la priorización de actividades, ¿no? Se va a hacer coordinaciones con los actores de manera anual y demás, ¿no? Una forma de implementar también el plan maestro es justamente que en el mismo ha identificado la necesidad de planes específicos, ¿ok? Y en ese tipo, obviamente, de planes se tiene que desarrollar. Se ha identificado la necesidad de tener un plan de sitio o tener planes de vigilancia y control, ¿no? O planes de manejo respectivos. Bueno, todo eso va a tener que ser justamente identificado, ¿no? Y finalmente, la tercera etapa, ¿no? Va a servir justamente para hacer el reporte, ¿no? Y ese reporte tiene que ver con la pertinencia, la eficacia, ¿no? La eficiencia, la sostenibilidad y el impacto, ¿no? La pertinencia obviamente se refiere principalmente al diseño, cómo se da el plan maestro, y la eficacia se da a nivel de evaluación, ¿no? De cómo se cumplió los objetivos, ¿no? Y la eficiencia se va a evaluar a nivel de resultados, ¿no? Toda esa información, evidentemente, que también sirve para el tema del diagnóstico, puede servir justamente para el tema del reporte, y todo ello justamente sirve a su vez para dar cuenta a CERNAN, la sede central, para efectos justamente de la retroalimentación de la información, ¿no? Que luego va a servir, como mencionado, para el tema de la actualización del plan maestro posterior. ¿Ok? Entonces vamos a hablar también ahora, bueno, de manera rápida, para poder tener sus consultas, de los otros planes, ¿no? Los otros planes que desencadenan justamente el plan maestro, ¿no? Bueno, uno de ellos es el plan de manejo, ¿no? Los planes de manejo están centrados específicamente en aquellos recursos que han sido identificados, ¿no? Que pueden ser, debido, como hemos mencionado, debido a lo que permite la modalidad del área, y lo que permite la norma y lo que ha sido priorizado quizás a nivel justamente de retribución de bienestar a las poblaciones locales, de un recurso natural particular. ¿Ok? Entonces, pueden haber justamente planes de manejo de recursos o planes específicos por actividades, ¿no? Que van a recoger justamente las acciones que van a orientar, tienen que estar articuladas a los objetivos del área.
¿ok? Estos planes de manejo, obviamente, aparte, evidentemente, de las acciones en sí mismas, de aprovechamiento, involucran justamente las acciones de protección, monitoreo, seguimiento, pautas de uso, ¿no? Cómo se va a utilizar el registro de datos de poblaciones, repoblamiento, reintroducción, restauración, regeneración, entre otros, ¿no? La sesión pasada lo vimos también de manera breve, ¿no? El esquema en cómo se desarrolla, ¿no? Se parte de una planificación, de un diagnóstico y finalmente pues de este plan en sí mismo que va a ser motivo justamente de seguimiento por parte de la jefatura, ¿no? Y este plan se da a razón del recurso y a razón de quien lo explota, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una resolución que habla del mapa de procesos, si mal no recuerdo, que es la resolución presidencial 220-2023, Hernán, que más o menos sigue un esquema, cómo se desarrolla ese plan maestro, ¿no? Por ejemplo, este tema de la planificación, el diagnóstico, finalmente la idea del monitoreo está presente como la fase inicial, ¿no? Que la jefatura obviamente desarrolla este diagnóstico, ¿no? Puede elaborar de oficio un plan de manejo, ¿ok? El responsable obviamente va a ser la jefatura, va a ser obviamente ejecutado, pues por un administrado, puede ser un ECA, ¿no? Un ejecutor de contrato de administración, puede ser de una reserva comunal, según sea el caso, ¿ok? Y evidentemente, pues, puede, en este caso, todas las acciones que repercuten de manera de la articulación para el desarrollo del plan de manejo, perdón, puede ser justamente luego corroborado a nivel de las acciones que se pide, actas de reuniones, entre otros, la propuesta en sí misma del plan de manejo, la elaboración de los documentos de propuesta, ¿no? La remisión también a CERNAN, el cumplimiento de las directivas internas para poder justamente desarrollar el mismo. Y finalmente, pues, ¿no? Luego de la asesoría, la pertinencia también del recurso, la alineación de este al plan maestro, entre otros, ¿no? Finalmente, pues, sirve de ello para su aprobación como tal. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Nos queda el tema turístico, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, también hay otro tema que también es sumamente importante, que es el plan de uso público, ¿no? Este instrumento básicamente desarrolla los lineamientos que han sido dadas que siguen obviamente los lineamientos del plan maestro y básicamente definen los criterios, ¿no? Mediante los cuales, por ejemplo, se debe contar con un plan de sitio, ¿no? De manera exacta de una obra que se debe efectuar, entre otros, ¿no? A nivel arquitectónico, de regulación, entre otros, ¿no? Y un aspecto también bastante importante es el plan de uso turístico, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 se derogaron las disposiciones del plan de uso turístico en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y se estableció un reglamento de uso turístico para áreas naturales protegidas. Concretamente, a razón del Decreto Supremo 018-2009, MINAN, ¿no? Y básicamente en ese reglamento, ¿no? En ese reglamento se regulan las formas de acceso, o mejor dicho, las modalidades de acceso para fines turísticos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la concesión, el contrato de servicio turístico, el permiso, la autorización, el acuerdo que también puede darse, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la concesión, va a otorgar por parte del Estado, ¿no? Bueno, el Estado, perdón, lo otorga el aprovechamiento económico no consultivo, ¿no? De un recurso de paisaje, concretamente, para brindar en este caso un servicio turístico, ¿no? Y obviamente la concesión va a otorgar la exclusividad para la actividad que se desarrolla en una zona particular en el área protegida, ¿no? Sin embargo, va a tener, al igual que la asignación de otras actividades, va a tener limitaciones, por ejemplo, ¿no? La concesión con fines turísticos no va a poder desarrollarse en una zona de protección estricta ni en una zona silvestre, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues en este caso, una concesión puede ser otorgada o por concurso público o por solicitud de parte, obviamente, pues adjuntando un proyecto turístico, ¿no? Que Cernán debe aprobar para tal efecto. En el caso, por ejemplo, de lo que son los contratos de servicio turístico, básicamente, pues es una modalidad que permite un aprovechamiento también a nivel de paisaje en sitios de dominio público, pero para el desarrollo de ciertas actividades que no van a requerir la construcción o la habilitación de una infraestructura. Básicamente es el servicio en sí mismo, ¿no? No es un hotel ni nada por el estilo, es básicamente el tema de guiado, entre otros, ¿no? Y en esa lógica, pues, no va a otorgar exclusividad, ¿no? O sea, pueden haber otras personas que en la misma zona pueden desarrollar el servicio turístico, pues, ¿no? Eh,
Al igual que en el caso de la concesión, obviamente, pues no se va a dar en zonas de protección estricta o zonas de uso silvestre, ¿no? Según sea el caso, pues, ¿no? Y en el caso de los permisos, ¿no? Se dan justamente para actividades ya meramente eventuales, para el desarrollo justamente a nivel temporal, por así decirlo, para el desarrollo justamente de la actividad turística. Puede darse principalmente para el tema de actividades estacionales, ¿no? Por fiestas patrias, por fin de año, según sea el caso, ¿no? Y también, evidentemente, pueden haber autorizaciones o acuerdos particulares que se dan con comunidades, entre otros, ¿no? Que sirven justamente a nivel de acuerdos para la prestación de servicios, pero ya a nivel de actividades menores y demás. ¿Ok? Todo eso, evidentemente, la pertinencia de esa situación, obviamente, lo va a desencadenar el plan de uso turístico, ¿no? Ese plan de uso turístico, evidentemente, al igual que el plan de manejo, se va a tener que alinear los objetivos que han sido desarrollados e identificados en el plan maestro y a su vez, ¿no? Para efectos turísticos, para la redundancia, va a asumir pues la construcción de objetivos, metas, hacer un diagnóstico, obviamente por los especialistas en esta materia, ¿no? Las estrategias de los programas, que puede haber la pertinencia también evidentemente de la capacidad de carga a nivel justamente de usuarios, ¿no? De turistas que pueden acceder a la zona, ¿no? Y el plan de sitio, evidentemente, pues en este caso va a formar parte del plan de uso turístico y evidentemente, pues como hemos mencionado, va a establecerse para el tema de infraestructura o algún proyecto turístico en concreto. ¿Ok? Muy bien, entonces, a ver, esto sería, bueno, este es un ejemplo, básicamente me parece que es el diagnóstico que se hizo para la reserva me parece que para el tema del lago Titicaca, si mal no recuerdo, pero básicamente eso sería todo, ¿ok? Bien, entonces queda claro que a nivel de instrumentos, la gestión del espacio va más allá del tema de la construcción de un plan maestro en sí mismo, sino que esta, es decir, la construcción del plan maestro involucra la identificación de prioridades particulares que pueden amplificar, actualizar los objetivos que sustentaron el inicio de la conservación de ese espacio. Y evidentemente es así porque el proceso en el territorio es dinámico, ¿no? Y para ello sirve, pero no solamente sirve para establecer criterios con fines de conservación, sino también sirve a su vez para identificar potencialidades, ¿no? De aprovechamiento en beneficio de las poblaciones a nivel de recursos naturales, a nivel de uso turístico, entre otros. ¿Ok? Bien, entonces vamos a atender sus consultas. A ver, no se igualiza la retroalimentación, se repite. Ah, ok, voy a ver eso, estimada Silvia. Estos dos, estos dos celulares son sensores de tala ilegal. Algunas comunidades, bueno, no entiendo, pero más o menos intento entender. Creo que me haces mención a que hay tala ilegal en algunas comunidades y se requiere vigilancia, ¿no? Bueno, por ejemplo, ese es un tema bastante importante, ¿no? El plan maestro, por ejemplo, puede identificarlo de manera certera y con ello tener una necesidad de actualizar el plan de vigilancia, si así lo amerita, o tener uno específico, ¿no? Es que no hay. ¿Ok? A ver, dice, puede volver a repetir las normativas del plan maestro. Sí, claro, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, en particular son dos, si te refieres al plan maestro. La primera de ellas, evidentemente, es la, la resolución presidencial 2002-2021 Cernam, y la otra es la resolución electoral 015-2022 Cernam. ¿Ok? Incluso están en pie de página. Entonces, vamos a mostrarlo. Vamos a ponerlo acá. A ver. Bueno, como he tenido abierto el chat, no puedo mover. Ya. Ahí está, ¿no? Puedes ver ahí en pie de página. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ya, eso de las normativas yo lo puse. Ok, buenas noches. Esta metodología modelo conceptual ya tiene resultados positivos en ejecución. ¿Cuáles han sido los resultados favorables de su implementación? Bueno, ten en cuenta que, pues, en realidad estos modelos conceptuales no son nuevos. Lo que sí ha habido cambios en el tiempo, ¿no? Pero sí te puedo decir, estimado, que no es propio.
maestro, ¿ya? En realidad, la construcción del modelo conceptual incluso son mm, particularmente parecidos a la construcción de proyectos de conservación no estatales. Me atrevería a decir yo incluso que son muy parecidos a los que se construyen con Miradi, ¿no? Entonces, no tanto en sí mismo el modelo conceptual va a dar un resultado positivo si es que obviamente no se cuenta con una buena línea base, con un buen diagnóstico y sobre todo, una vez ya aprobado el plan maestro, con una buena ejecución del mismo, ¿no? Entonces va a ser multivariable de acuerdo al nivel de gestión de cada espacio. A ver, dice, Ronald, ¿cuál simple plan maestro de una... No, Ronald, el plan maestro identifica tanto la zonificación de cada área, o sea, dentro del área, y a su vez la zona de amortiguamiento. O sea, dos en uno, ¿ya? Me identifica la zonificación y la zona de amortiguamiento. Y esto puede cambiarse cada 5 años, de acuerdo, obviamente, a la actualización del plan maestro, si así lo requiere. Dice Álvaro, ¿la jefatura está limitada a una sola persona o hay más de un miembro? Bueno, no lo hemos hablado. La misma ley de áreas naturales protegidas y su reglamento precisa que la jefatura tiene a su vez, obviamente, el apoyo de personal específico, ¿no? Involucra guardaparques, involucra especialistas técnicos en la materia, y ahí puede ser variable, pues, ¿no? Especialistas, si da el caso, ¿no? Si da el caso, ¿no? Si da el caso, especialistas a nivel biológico, a nivel SIG, a nivel ambiental, según sea el caso, ¿ok? El audio falla. Uy, disculpa, no sabía. Más bien no lo había leído. A ver, Ronald dice, ¿todas las áreas naturales protegidas cuentan con planes de manejo? No, no todas. En realidad, diría yo, pues no tantas las que se espera, porque obviamente va a depender del espacio, ¿no? Recuerda, estimado Ronald, que los planes de manejo se van a hacer y en tanto, primero, se haya identificado la posibilidad de aprovechar algún recurso natural y también si el área protegida así lo requiere. Hay evidentemente áreas protegidas de uso indirecto que eso no va a ser posible. Dice Enrique, dice, el tema de los hospedajes que implementan los UROs en Puno, ¿cómo se considera dentro del plan? Habría que ver justamente eso, ¿no? Hay un plan de uso turístico, pero me parece que es del año 2009, ¿ya? Entonces habría que ver si realmente esto demanda una actualización en sí mismo, ¿no? ¿Cuántos planes existen? ¿Por qué? Pues no escuché planes de control, porque eso justamente ya tiene que ver con el tema de vigilancia en sí mismo, ¿no? Vamos a reservar me parece un módulo para el tema de protección y el tema de vigilancia, sanción y demás. Dice, este modelo está inspirado en algún modelo donde haya existido algún nivel. Mm, no sé a qué te refieres, a algún nivel, pero supongo que si te refieres si ha sido reproducido en otros modelos, sí, en realidad sí. Recuerda que Cernán ha tenido la asistencia, obviamente, también de cooperantes, y muchos de estos modelos, pues, plantean justamente modelos que han sido, obviamente, están adaptados a la realidad, pero plantean justamente metodologías que han sido aplicadas justamente en otros lugares, ¿no? Incluso cuentan en el apoyo de organizaciones internacionales, como la IUCN y entre otros, la FAO también, según sea el caso, y que ayudan justamente a la incorporación de ciertas metodologías, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se realizan o se plantean en aspecto psicológico en el plan maestro? Bueno, quizás en la dimensión cultural o bueno, cultural, con el enfoque intercultural podría estar ese tema, ¿no? Pero de manera específica no sabría decirte, estimada Adriana, ¿no? El aspecto psicológico, o no sé si te refieres a otro tema. Dice Luis, el equipo técnico de la ANP, ¿quién lleva a cabo la actualización del plan maestro con apoyo de la sede central? Incluso pueden apoyar en consultoría externa de las ANPs para conectar información. Sí, sí se puede utilizar a través de consultoría, ¿no? Justamente para eso sirve la identificación del recurso humano cuando se desarrolla la etapa preliminar para saber quién es justamente o qué recurso humano o fuerza de trabajo se va a requerir para el desarrollo de este proceso, ¿no? Sí, también hay un enfoque de bienestar humano como uno de los tres. ¿Ok? Bien, entonces dicho esto, agradezco a su tiempo. Tony dice, ¿tiene opinión vinculante del CERNAN en revisar el plan maestro de las ACR? Bueno, debería ser así, estimado Tony, porque recuerda que CERNAN lo hace. Este,
pero principalmente pues la opinión vinculante se guía en función a los objetivos de creación de la CR, ¿no? Que están establecidos en el decreto supremo que así lo crea. ¿Ok? Bien, entonces dicho esto, nos vemos el día lunes, ¿no? El día lunes para hablar, bueno, en este caso del saneamiento físico legal. Y bueno, les invito pues justamente a esa siguiente sesión. Muy buenas noches y hasta luego. Gracias.